Bueno, bueno, Jesús, ya estamos en la hora y para el respeto a la gente y a usted, damos oficialmente inicio a esta charla. Muy bien. Eh, eh, Esta es la sexta charla orientada al futsal chileno que tenemos. Esta es la sexta charla que tenemos. Ante todo, darle la bienvenida a usted, Jesús Candela Rodrigo, agradecerle que esté hoy con nosotros y es un verdadero honor que nos haya dado este tiempo, que nos haya dado su tiempo, Jesús. No, yo por mi Saludar a todos, sí. saludar a todos nuestros técnicos, jugadores, delegados y aficionados nacionales que también están presentes y que nos acompañan. Esta charla finalmente la hemos orientado para ellos, para que nosotros tratemos de ser un poco mejores de lo que somos. ¿Ya? Dar también un saludo cordial a los amigos que están de otros países, que nos han hecho llegar saludos sabiendo que está usted, nos han hecho llegar sus saludos y nos han pedido estar con usted. Así que también los saludamos a ellos. Tenemos desde, ya lo acaba de mencionar usted, desde Puerto Rico hasta y a lo largo de todo Chile, o sea, muchos países y muchas ciudades de Chile estarán presentes hoy día para escucharlo. Esperamos que nuestros amigos que nos acompañen estén todos bien y que estén pasando esta pandemia que azota al mundo y que particularmente se ha puesto estos últimos tiempos muy dura aquí en Chile. Estamos, Jesús Candela Rodrigo, ante un auténtico número uno. Yo no sé si es mucho o no, Jesús, no se enoje, pero yo he estado leyendo las charlas de Ferguson. Sí. Y usted parece ser el Ferguson del futsal. Por la edad. Parece ser el Ferguson de la edad porque es el hombre que tiene más copas y triunfos en el futsal. Así que una comparación que a lo mejor le puede gustar. ¿O no? ¿Ah? Usted ha sido el entrenador más premiado en la historia del futsal. Nació en Madrid el 7 de octubre de 1957. Desde el 2002 hasta el 2015 dirigió la selección nacional de Irán, con la que enfrentó a España en el último Mundial de Tailandia. Usted terminó el trabajo en la selección de Irán colocándolo en la sexta posición del ranking mundial. Ha sido 4 veces elegido como el mejor entrenador de la Liga Nacional de Fútbol Sala Español, el año 97, el año 97-98, en la temporada del 2001 y 2002, la temporada 2004 y 2007 y 2008. 2 veces el mejor entrenador del mundo. Por eso decía que estábamos frente a un auténtico número uno. Esto elegido por la página del Football Planet. Obtuvo la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo el año 2009. Y es vicepresidente nacional de la ANEF. Entre sus triunfos, Jesús y señores, entre sus triunfos, Jesús ha obtenido 6 veces el título de la Liga Nacional de España, 5 copas de España, 2 trofeos de la Comunidad de Madrid, 4 copas intercontinentales, 6 copas de España, 2 copas UEFA y 2 copas ibéricas. Bienvenido, Jesús, y muchas gracias, sinceramente, muchas gracias por darnos este tiempo y poder acompañarnos y darle un empujón a este futsal chileno. Un país que está muy lejos del suyo. Muchas gracias por la invitación, sobre todo porque entiendo de que me hacéis sentir cómodo
ante la idea de poder ayudar, ¿no?, en esta mejora continua que tiene, digamos, la necesidad de cualquier entrenador o formador. Pero sobre todo me gustaría agradeceros vuestro tiempo, ¿no? Lo que más vale en la vida es el tiempo, no es oro, es vida. Y yo creo que ante la situación, como has comentado, de esta crisis mundial sanitaria, ¿no?, lo primero es preocuparnos por la salud de todos y ojalá que estéis bien. Y entiendo de que España está pasando por un momento ahora mucho más favorable, pero hemos sentido, ¿no?, el golpe fuerte de este virus. Comentarte una cosa, el cerebro tiende a recordar más las situaciones negativas que las positivas, ¿no?, desgraciadamente. De ahí que intentemos, de alguna manera, llevarle un montón de pensamientos o información que de alguna manera te recupere lo que tú me acabas no sé, de dictar, ¿no? Porque yo no me acordaba de tanto, digamos, triunfos o cosas así, porque realmente el verdadero triunfo que he tenido es saber vivir y llegar hasta aquí como un ciudadano, ¿no? Que tampoco he sido ejemplar, ¿no? Pero es cierto de que tengo más memoria de derrotas importantes que de victorias que has podido destacar, ¿no? No sé si es un problema de mi educación, pero esto es lo que me ha llevado a seguir mi formación continua, ¿no? Y el hecho de que esté con vosotros para poder de alguna manera no enamorarme de la voz, como os decía anteriormente, sino de alguna manera de intercambiar e interactuar con vosotros algunas preguntas, en ese sentido, ¿no? Yo me gustaría empezar ya, porque Sí. se me ha presentado una agenda donde se me invita a hablar de digamos, dos temas muy importantes dentro de lo que es la dirección del entrenamiento, de la dirección del entrenador, ¿no?, de las competencias del entrenador. Y si me permites compartir un poco la pantalla, me gustaría presentar una especie de, no sé, de trabajo que he hecho para que os sirva de alguna manera en esa idea tan difícil de mantener la atención, porque para mí el mayor reto que tengo, independientemente de aportar algo que os pueda ayudar, es sostener o hacer prisionero vuestra atención en este tiempo que me habéis regalado, me habéis ofrecido, ¿no? Atención, sabéis que tiene un límite. Ahí está para compartirlo. Sí. Ahí está para compartir. Vicente, usted Sí, quiere saludarlo, aproveche para saludarlo mientras comparte la pantalla. no, simplemente bienvenido y ojalá que nos ayude, que es lo que estamos buscando. Los puntos, como vos bien dijiste, el liderazgo y la comunicación, lo central, pero vamos, tenemos algunas otras cuestiones que quisiéramos intercambiar. Así te escuchamos, vamos. Ok, pues muchas gracias y antes de empezar, agradecer a todos aquellos que están, digamos, regalándonos su tiempo. Ok. Bueno, cuando entendemos qué es dirigir o de liderar, porque veremos que durante nuestro deporte, en la ejecución de nuestro deporte, pues hay un montón de términos que nos puede llevar a la confusión, ¿no? Pero lo que tengo claro es que es imposible hablar de manera que no pueda ser malentendido. Y esto es algo que tengo que asumir desde el momento inicial de la conversación, ¿no? Hay otra frase que veis aquí que me interesa muchísimo, porque al fin y al cabo recoge las dos preguntas que intento ahora mismo exponer. Es que un vestuario, decía en este caso Vicente del Bosque, un vestuario no vale más que 100 horas de táctica, ¿no? Lo digo porque esto se lleva mediante un liderazgo y una buena comunicación dentro de lo que es el grupo deportivo o, digamos, digamos, esa idea de grupo o equipo, que por desgracia tenemos que recuperar una idea de unos grandes líderes que han pasado por la historia, ¿no? Desde Moisés, podríamos hablar de Alejandro Magno, Espartaco, si nos queremos seguir a una idea de la historia también romana, ¿no? Y el personaje más importante que ha dado la historia, desde mi punto de vista, ha sido Jesucristo, y aún así tuvo problemas para liderar a 12, digamos, personas diferentes, ¿no? Ahí la importancia que tiene el poder darle valor algo a una palabra y que ha vendido tantos textos o libros como la palabra éxito, ¿no? Digamos que nos ha llevado a esa idea de que tanto el liderazgo o el éxito es algo que se puede de alguna manera estudiar o manejar, pero nos lleva muchísimo a esa idea de la confusión, ¿no? Primero, me permitís que os ponga este vídeo pues, de una manera de discutir lo que es el liderazgo, ¿no? Dura poco y es muy gráfico.
Bien, pasamos a la idea de lo que queremos comentar. Simplemente ayer puse, o antes de ayer, en el Facebook una imagen donde quería demostrar a aquellas personas que me siguen que cambia la forma de ver las cosas, es lo que cambia las cosas, porque decía Parrelli, uno de los grandes entrenadores de baloncesto de la NBA, que lo más difícil para un entrenador es manejar la realidad. Y sabemos todo que la realidad es muy diferente dependiendo quiénes somos y desde qué punto de vista lo estamos viendo, ¿no? Entonces, tal vez el mayor reto que tenemos como liderazgo es conocer esa realidad, ¿no? De ahí la importancia que seamos capaces de apropiarnos de nuevos conocimientos que nos permitan interpretar nuestro deporte de otra manera, relacionando lo nuevo con lo que ya sabíamos, ¿no? Como os indico ahí en ese pequeño apartado, también es muy importante que sepáis que siempre recuerdo la frase de Voltaire, ¿no? Estaba discutiendo con alguien de su mismo talante o su sabiduría, pero tenía una opinión diferente, ¿no? Y siempre le comentaba de que aunque tuviera una opinión diferente, sería el primer defensor de sus ideas, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? De poder discutir y tener diferentes puntos de vista. No creo en un libro único, ni creo que ni la ciencia es dogmática, y cuando llega esa idea de dogmática nos puede confundir a todos, ¿no? Por eso creo que ninguna opinión, pensamiento, punto de vista es el correcto o el equivocado. Son diferentes y por ello igual de válidos. ¿Okay? Lo que sí me gustaría recalcar es que ser un buen entrenador no se trata de cuánto sabes. Porque yo recuerdo una historia, además me vais a permitir, porque en este caso tengo la licencia y la carta magna o carta blanca para poder hablar, porque habéis dado esta oportunidad de ser, en este caso, el que dirige, digamos, este tiempo, en el cual había un sabio que estaba viajando en un barco con un aprendiz, ¿no? Y el aprendiz le estaba bombardeando de preguntas, ¿no? Que si conocía Babilonia, que si conocía, en este caso, la biblioteca, si conocía el zoco y tal. No hacían más que, digamos, llenarle preguntas sobre el conocimiento, ¿no? Y en este caso, pues el sabio se limitaba a decir pues, que muchas de las cosas que le estaba preguntando, y eso que era un sabio, no las conocía. Y entonces el joven alumno nada más que le destacaba la idea de decir, pues ha perdido media vida. Y volvía a hablar, en este caso, de otra ciudad importante donde estaba llena de conocimiento, ¿no? Y volvía a decirle el sabio que tampoco conocía aquello que le estaba preguntando, ¿no? Porque en este caso le estaba hablando de la academia, ¿no? Y entonces ya el alumno sorprendido, el joven alumno o aprendiz, decía, pero maestro, usted se ha perdido media vida. Curiosamente, en ese momento el barco tuvo un devenir, ¿no? En el sentido que quedó encallado y empezó a llenarse de agua, digamos, él mismo, ¿no? Y entonces le preguntó el maestro al joven aprendiz, y que adoraba tanto el conocimiento, dice, ¿sabes nadar, joven aprendiz? Y él le contestó, no. Dice, pues tú sí que has perdido media vida. Pero creo que tenemos que tener muy claro dónde está el conocimiento, ¿no? Porque el hecho de enriquecerte con una cantidad de información, al final lo que importa es lo que le vas a dar a ese grupo o a esa responsabilidad de personas que están a tu lado, con tu responsabilidad, que puedan conocer y realmente crecer, ¿no? Por eso también os pongo este vídeo, que es muy corto también, donde se trata de que no podemos copiar a los demás, ¿no? Es gracioso, porque todos tenemos nuestras limitaciones y todos somos diferentes, y todos tenemos que ser un poco escépticos, ¿no? En el sentido de que cada uno somos lo mejor que podemos ser, ¿no? No podemos copiar lo que hacen otros, porque al final te puede llevar a esa idea de fracaso, ¿no? Por eso digo que es bueno conocer dónde están aquellos que nos pueden aportar algo, pero siempre desde la duda, ¿no? Porque todo lo que voy a comentar ahora me gustaría que entrara en ese espacio de duda para vosotros, ¿no? Bien, antes de llegar al liderazgo, o en este caso a la comunicación, ¿no? El reto de la comunicación en el lenguaje, deciros que para construir nuevos proyectos es fundamental conocer a la persona y saber a quién le damos la mano, ¿no? Porque fijaros que tenemos que preguntarnos desde el punto de vista que si nos hacemos esta pregunta, ¿qué hacían el año pasado? Cuando nos dan ese nuevo grupo, tendríamos que saber qué relación tenía desde el punto de vista de la competición, qué trabajo metodológico trabajaban, a qué jugaban,
y qué continuación y coherencia tenían en el proceso, ¿no? Y esto nos tiene que dar esa relación. Yo siempre he comentado que cuando empezaba en un club nuevo, yo me dedicaba a la pretemporada no a practicar jugadas, sino a conocer cómo interactuaban dentro de tareas abiertas, porque me interesaba más cómo daban esa relación del juego o ese rendimiento del juego desde el punto de vista de esa interacción, de ese conocimiento entre ellos, ¿no? Ahora os comentaré un poco esa evolución que he tenido, ¿no? También me interesa saber qué les mueve, qué les motiva cuando están trabajando, porque una de las preguntas es cómo lideras un equipo donde si es amateur o está remunerado, es profesional, etcétera, ¿no? Toda la motivación. Y aquí sí me gustaría hacer otra pequeña anécdota, ¿no? Yo cuando dedico tiempo al deporte, porque me gusta muchísimo salir a correr, siempre me pregunto 3 cosas, ¿no? Si lo hago porque realmente me apetece y tengo el tiempo en ese momento para poder disponer, si realmente tengo un objetivo que es hacer una media maratón y me obliga ya a tener un comportamiento y una responsabilidad, o realmente a partir de esa media maratón también me marco unos objetivos, porque ya veréis que dentro del liderazgo es más importante trabajar sobre una idea de propósito más que de objetivos, porque el objetivo te lleva al estrés, ¿no? Pero no cabe duda que el estrés también te da esa idea competitiva, porque sin resultado no puedes trabajar. Entonces, si me veo a la idea que quiero hacer la maratón y quiero hacer un tiempo de 1 hora y media, hora 45 menos, en ese sentido cambia totalmente cómo es mi compromiso o mi dedicación a ello, ¿no? Que es lo primero que tenemos que preguntarnos en este entorno que os intento explicar en esta pequeña imagen, ¿no? Porque de ahí de se trata, ¿no? Si queremos aceptar el reto dentro, digamos, de pasarlo también bien, ¿no? Ok. El otro día, y cuando hablo del otro día estoy hablando de hace 2 semanas, escuchando a Martín Perarnau, que fue la persona que en su momento decidió escribir para Pep Guardiola, y de hecho compartió mucho tiempo en su vida cuando estuvo en el Bayern Múnich, ¿no? Y posteriormente también ha estado tiempo en su último libro con el Manchester City. Lo que le preocupaba, digamos, a un personaje del talante o, digamos, o del éxito de Guardiola, decía que siempre, ante todo, teníamos que tener una idea, que es la idea de visión, ¿no? Porque muchas veces visualizar, y como veréis, una de las cosas que domina al líder es traer el futuro al presente, para eso hay que tener una visión, ¿no? De ahí que sin esa visión pocas veces el líder no tendrá, digamos, esa consistencia o esa capacidad de ayuda, ¿no? La siguiente reto que se comentaba es el lenguaje, ¿no? El lenguaje para mí fue clave, sobre todo cuando estuve en Irán, ya que me habéis hecho referencia a Irán. Una de las cosas que realmente ya confunde, digamos, en que cuando tú ya estás hablando sobre algo y ya el propio mensaje te recorta muchísimo de lo que tú quieres dar, si al final no dominas el idioma, pues realmente me encontré, digamos, con la mayor asignatura que tuve que superar y sobreponer, ¿no? Y por último están las personas, ¿no? Tienes que conocer siempre a las personas. Sin ellas no se trata de llevarles a un proyecto, digamos, deportivo. Para poder llevarles a ese proyecto deportivo tienes que conocerles como personas, si no, no encajaría. En ese proyecto, digamos, amateur, ni en ese proyecto deportivo relacionado, digamos, a un rendimiento o ese deporte, digamos, más profesional, ¿no? Curiosamente, lo que me di cuenta entre un club y una selección es que lo que le diferencia es esa relación contractual. En el club cada uno tiene un contrato, y en la selección esa relación contractual está esa capacidad de responder ante, digamos, ese compromiso de valores, ¿no? De cultura, ¿no? Evidentemente estamos hablando de jugar para el país, ¿no? Cuando construimos equipos aparece esta idea de la cultura que hemos comentado, esa expectativa y creencias. Que fijaros una cosa, el otro día hablando entre la diferencia del rendimiento entre lo que son hábito y mentalidad, la mentalidad son creencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un equipo que tiene una gran mentalidad, es aquel equipo que en esas creencias son capaces de manejar situaciones, digamos, que ante la dificultad o la satisfacción de los resultados manejan, digamos, esos estados de ánimo de una forma excepcional, ¿no? De ahí que casi siempre cuando se habla de manejar creencias, llevar pensamientos. Y cuando he querido comentaros la idea de que el cerebro te lleva a esas ideas casi siempre más negativas que aquellas donde ha tenido éxito, lo que tenemos que empujar, digamos, o darle esa energía o esa idea de buscar, digamos, energías
que te den posibilidad de que te lleven finalmente esos comportamientos para llegar a esos hábitos, ¿no? Porque cuando te llega un jugador, aunque no que pensemos que seguimos siendo Leonardo da Vinci y podemos modelarle, pero la piedra ya tiene, digamos, un diseño, ¿no? Ya tiene una figura. Nosotros podemos, no cabe duda, que mejorar o llevarla a esa idea de mejorar lo que estamos tallando, ¿no? Pero no cabe duda de que ya llega una idea, ¿no? Como veis, todas estas pequeñas ideas que os pongo aquí no deja de ser un bombardeo que es muy difícil después de recuperar para tener un pensamiento, digamos, lineal o creativo, sino que me gustaría que os quedéis con las palabras que estamos comentando, que es cultura, creencias, comportamientos, porque la intencionalidad y los hábitos, ¿no? La visión, que es importante, y la idea de siempre de reforzar esas creencias con esos pensamientos positivos, ¿ok? Pero ya nos estamos acercando un poco a la idea de lo que es el liderazgo. Después, para que un entrenador pueda alcanzar máximo rendimiento, tiene unas fases evolutivas, ¿no? Ahí os pongo una persona que David Llopis, los anteriores, estaba relacionada con Gabo Loaiza, que creo que son personas que podéis acercaros desde el punto de vista de las redes sociales, ya sea por Twitter o Instagram, o desde el punto de vista también, creo que algunos pueden estar en Facebook, pero sobre todo yo os he puesto la dirección de Twitter, ¿no? Por si queréis acercaros a la cantidad de conocimiento que aportan esta gente, ¿no? Él, como dice, que en la primera etapa que hemos tenido como entrenador es la preocupación de la tarea con el conocimiento del juego. Después, la segunda etapa se centra más en la idea del jugador o el equipo, abre la mirada. Y por último, llega esa idea de autogestión, que no es tanto el qué, sino el cómo, es la capacidad de conectar y dejar huella, ¿no? Ahora mismo están echando en la televisión, si tenéis el canal que os pueda facilitar, la vida de Michael Jordan, ¿no? Lo que es el último baile, ¿no? Excelente, ¿no? Porque si queremos hablar de liderazgo, pienso que ese vídeo es un manual, ¿no? O por lo menos te da muchísimas claves de lo que realmente se puede entender por liderazgo y de diferentes tipos de liderazgo, ¿no? No solamente desde el punto de vista de lo que es el entrenador, sino también del manager general, ¿no? Cómo tiene que aceptar, digamos, ese comportamiento a tomar decisiones, ¿no? Y que realmente choca con una cultura, digamos, en lo que es el vestuario, ¿no? O sobre todo desde el punto de vista individual, ¿no? Y también desde la gestión del dueño, ¿no? Yo creo que ahí se ve realmente en muchísimos comportamientos, hasta aquellos que hacen de seguridad para Michael Jordan, ¿no? Después, desde el punto de vista del aprendizaje, hay unas perspectivas que ya podemos hablar las constructivistas o sistémicas y cómo influyen ellas, ¿no? Para mí el mayor, lo que siempre se ha discutido en entrenadores, el método, ¿no? Yo no soy capaz de hablar de ningún entrenador sin conocer cuál es su metodología. Y muchas veces somos el mejor entrenador de los demás cuando realmente lo valoramos desde el punto de vista de la derrota, ¿no? O de los malos resultados, ¿no? Por eso yo digo que me gustaría saber cómo maneja el método un entrenador para poder hablar de él. Si no, soy incapaz de darle una valoración desde el punto de vista de lo que es mi experiencia, ¿no? Y como veis aquí, evidentemente, todo se tira si falla la planificación, la gestión del grupo. Aquí está el liderazgo, los valores, que son tan importantes para dar esa identidad, ¿no? El desarrollo integral como equipo, el entorno, el deseo de aprender, saber motivar, saber comunicar, saber liderar y equilibrio personal. Creo que aquí, os puede dar un punto de referencia en esa idea de que si estáis pilotando un equipo y es como cuando un piloto entra a la cabina, ¿no? Realmente tiene que chequear si realmente está pasando por cada una de estas etapas, ¿no? Os tendréis que preguntar cada uno de estos elementos que estamos comentando, ¿no? Todo esto ha sido rápido porque me interesaba antes que manejarais esta información con muchos datos, tal vez con poca información y por poco conocimiento, porque realmente no me estoy centrando en ello, porque voy más a las preguntas que me habéis hecho en la agenda. Recordar que siempre pasamos de una idea de tener datos a una idea de tener información a una idea de tener conocimiento, ¿no? Y a partir de ahí ya, digamos que cuando entramos a esa experiencia o a ese dominio, ya entramos en esa idea de entrenador experto, ¿no? Que está por encima del conocimiento. Pero vamos, me he visto en esa necesidad de comentarla y explicarla, ¿no?
Cuando estamos hablando de rendimiento deportivo, porque al fin y al cabo esto es una charla muy centrada y en un escenario muy cerrado también, no como nuestro deporte, que es un deporte abierto, sí entendemos que el rendimiento deportivo de cualquier equipo, en cualquier, digamos, estadio, ¿no? Hablamos amateur o proceso, digamos, de deporte base, hasta la élite pasa por que hay estos elementos, el partido, el equipo directivo, de cómo de alguna manera desarrolla o de alguna manera, como indica aquí, ¿no? Es que no me molesta porque cuando presento una slide y tengo que leerla, tengo la sensación que estoy castigando vuestra inteligencia, ¿no? Porque entiendo de que todos vosotros sabéis leer, ¿no? Entonces yo me salgo un poco del contexto de lo que dice el texto, ¿no? Yo sé que aquí es realmente demasiada más que en un Twitter, con lo cual es difícil manejar una información en esa atención, pero que sepáis que el partido, el equipo directivo, la dirección del equipo, el entrenador, el entrenamiento y el jugador son aquellos que componen el rendimiento, ¿no? Evidentemente. ¿Qué tenemos que tener como entrenador a nivel, digamos, de inteligencia emocional, ¿no? Pues evidentemente aquí es complicado, ¿no? Porque para mí tienes que dominar dos inteligencias que normalmente aparecen, fijaros, en aquellas que son múltiples, porque curiosamente cuando se ha estudiado al jugador en esas posibles inteligencias múltiples, que en este caso Howard Gardner ya la discute porque se desarrolló en una idea, en un entorno, digamos, que no era adecuado como estudio, y ahora está comentando que evidentemente se tendría que hablar más de talento que de inteligencia, pero cuando al hacer la valoración en los jugadores, fijaros que se dio una valoración pequeña en esa inteligencia lingüística, las matemáticas sí alcanzó un nivel, digamos, medio. Cuando se llevó a la visual y espacial, curiosamente, alguien que tiene que interpretar, digamos, tal vez la tecnología, llevarla a esas imágenes de vídeo, la ha facilitado y no ha podido desarrollar como era antes esa idea de pizarra, donde tenía que evocar, porque donde realmente está el aprendizaje en la capacidad de evocar y podrá demostrar él que lo que sabe lo puede de alguna manera demostrar o explicar o convencer o desarrollar o ejercitar, ¿no? Pero me llamó la atención que la visual o espacial tuviera ese valor por debajo del matemático. En cambio, la cinestésica sí, porque está muy relacionada al movimiento, ¿no? Ese equilibrio espacial y demás, porque tiene que dar el jugador. Después, cuando nos fue al naturalista, evidentemente bajaba. La musical, creo que no entiendo cómo puede estar tan baja, porque creo que el talento musical te lleva a, digamos, a esa idea de orden emocional, ¿no? La interpersonal, que curiosamente es que es aquella que te permite ponerte en el lugar de los demás, o relacionarte con los demás, o resolver conflictos con los demás, era muy alta. En cambio, la interpersonal, que está relacionada a cómo manejas tú los estados de ánimo, las emociones, o en este caso, podríamos hablar también esos pensamientos, o el miedo, relacionado al miedo, que son los tres elementos más importantes, ¿okay? Sobre todo porque yo creo que durante la competición o durante el desarrollo, digamos, de lo que puede ser una temporada, existen muchísimos conflictos, ¿no? Internamente. Y aquí os pongo otra idea, ¿no? De que en mis equipos, curiosamente, yo lo comento en todas las charlas, mejor peco un poco de pesado y la gente que me sigue dirá, va a contar lo mismo. Es que para mí es importante. En mi vestuario había un cubo y un perchero. En el cubo tenían que tirar aquellos problemas, aquel ruido o aquellos problemas que no les servían para nada. Hay que empezar a educar al jugador en esa idea. ¿Para qué vas a llevar al entrenamiento un problema que no te sirve para nada y le vas a llevar al propio entrenamiento en un momento que es un espacio de tiempo que tú estás disfrutando? Pues aquellos pensamientos o ruidos que no servían para nada, yo intentaba que fuera capaz de reconocerlos y que pudiera tirarlos. Evidentemente hay problemas que no es así, que te los tienes que llevar después a tu casa, con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, contigo mismo, realmente que están ahí presentes y que todavía no has sabido codificarlos o como de alguna manera gestionarlos. Para eso está el perchero, lo dejas, pero cuando termina el entrenamiento lo recoges y te lo llevas. ¿Ok? Y eso se entrena. Y si además tienes un equipo multidisciplinar donde tienes un psicólogo que cada vez es más importante en el trabajo, pues evidentemente te va a enseñar a entrenar, pero no cuando te venga el problema, porque el psicólogo tiene que entrenar al mismo nivel que tú, al mismo tiempo que tengas tú. ¿Ok? Igual que si yo empiezo el entrenamiento y pongo dos capitanes para que lideren el estado de ánimo,
o lo que llamamos el aspecto evolutivo, pues yo al cabo de la temporada, que son muchas jornadas, yo intento que pasen por esa educación, porque cuando se nos ha metido en la cabeza que un líder se hace también y no nace, aunque hay algunos que pueden decir que si ya no tiene ese componente genético, ese carácter, ¿no?, donde ha podido estar desarrollando, digamos, esa capacidad, ¿no?, de poder asumir ese liderazgo, pero hay otro tipo de liderazgo que lo puede hacer, que no tiene que poseer desde el punto de vista de lo que hemos visto como el perro, porque al final, cuando hemos visto al husky parece que el liderazgo es aquello cuando sometes a los demás, y no es así, ¿ok? Una de las cosas de hacer importante de ser líder es hacer más líderes, y en esto sí que pues esa idea de ser un Sherpa, ¿no?, de saber llevar a los jugadores a territorios donde ellos puedan después manejarse. A mí me encantaba que hubiera momentos complicados o momentos críticos dentro del juego sin que tuviera que aparecer la idea del tiempo muerto y la crítica y recordar lo que ya saben que han hecho mal, ¿no? Entonces, esa idea del Sherpa es llevarles a una idea de que él conoce el peligro, pero que les sepa de alguna vez manejar ese camino. Pero bueno, yo comentaba sobre todo este gráfico porque el entrenador al final tiene que manejar este aspecto emocional, ¿ok? Desde el punto de vista interpersonal o intrapersonal. Y como veis, cuando se dice, no, es que el jugador tiene que traer una mochila de energía, de motivación, que no le podemos provocar que venga. No, 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 no. Tú también tienes que saber que es una parte tuya saber motivar, ¿ok? Pero como todo, está relacionado a lo que hemos tenido, ¿no? Transmitir, que es la comunicación, que es muy difícil. Créanme que es el mayor reto, porque al final es lo que más confunde en el trabajo del entrenador. Saber transmitir es complicado y aquellos que saben transmitir, para mí, tienen ya un éxito enorme, ¿no? Tener esa conciencia emocional, especialista en comunicación, que está relacionado en transmitir, ¿no? Es el líder democrático, pero cuando hemos puesto aquí esta idea de líder democrático me sorprende, porque ahora se ha llevado a la tendencia de que los equipos juegan todo lo mismo y todos tienen el mismo valor. Yo me he quedado sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué regalas el tiempo a todo y lo divides, digamos, el tiempo en todos? ¿No ves que acomodas? Yo es que no entiendo esa idea democrática de que todo el mundo tiene que jugar lo mismo. No me parece correcto, no me parece una idea de llevar, digamos, a esa idea de exigencia al jugador. Creo que nos estamos equivocando. Pero bueno, es como todo, ¿no? Todo el mundo puede entender. Fijaros que cuando hablamos de cohesión grupal, cuando hablaba en este caso del bosque, que valía más un vestuario sano, más que accionarias de tácticas, curiosamente en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, se dice que hoy en día el carácter de una empresa, que es la cultura, se come la cohesión grupal. Me refiero a que le da más importancia a esa cultura, sabes, que a esa idea, porque al final, si queremos que todos nos llevemos bien, pero si ves la imagen de Michael Jordan, para ser campeón tienes que pasar por conflictos y por un desgaste personal, porque al final la exigencia te va a llevar a que tú no permitas a que el jugador viva en ese estado de confort, porque esa accountability que van a pedirte, al final te va a exigir más. Entonces no me parece, digamos, que podemos tener, digamos, llevar a esa idea de conceptualizar o llevar de que todos podemos llevar a una conclusión, porque el mayor problema que tiene el deporte es llegar a las conclusiones. Pero bueno, estoy robando mucho tiempo sin llegar a la idea de liderazgo, ¿no? Bien, para mí siempre que he intentado llevar un equipo he manejado estos 7 elementos, ¿no? Tengo que tener primero la visión, que está por encima del objetivo, por eso me escapo ya de la visión y no quiero ahora mismo dedicarle tiempo a ello, pero yo tengo que tener objetivos. Los objetivos, sabéis que se mueven con una palabra relacionada al mundo de la empresa, se llama SMART, ¿no? Que tienen que ser específicos, que tienen que ser asequibles para todo. Me refiero que dentro de ese reto el jugador no lo encuentre, digamos, como algo que le lleva a la frustración, sino que tiene que estar ahí, tiene que estar medidos en un tiempo. Bueno, la palabra SMART, si cogéis cada una de las siglas, la S pasa que viene en inglés, ¿no? La S de específico, la M viene de medibles, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando nos vamos a los métodos, lo que hemos comentado antes, el método evidentemente es lo que define al entrenador, porque al fin y al cabo es como lleva lo que sabe, lo va a llevar a la tarea, y después lo más importante, ese método le tiene que permitir que durante la competición sea de alguna manera observable, que lo que ha entrenado se puede evaluar
medir en la competición, porque de nada sirve entrenar por entrenar, tenemos que entrenar para competir. A mí, todos estos entrenadores que se llenan de pantallas, de jugadas, y su equipo lo hace 3 veces al año, pues evidentemente voy a una idea más casual, causal, no, es casual, no se me explico. Por eso me gusta distinguir la palabra entre casual y causal, ¿ok? Entonces el entrenamiento que tiene que provocar que sea causal, o sea, que te lleve a que tú eso lo tengas que manejar y lo puedas observar. Si no, realmente mi entrenamiento no me sirve, por eso la importancia del método, ¿ok? Entreno que después sale en la competición. Evidentemente todos sabemos, para que se dé ese comportamiento que hemos llamado antes hábito, se tiene que dar primero una mentalidad competitiva, esa mentalidad de que tiene que superar, digamos, esos momentos de que va a haber el error, ¿no? Y que tiene que pasar por el error. Y que un hábito tarda entre 9 y 12 semanas dependiendo de la dificultad y la complejidad. Y que encima ese hábito que tiene que desarrollar dentro de un ambiente después de incertidumbre, que pasamos de un talento que llamamos inteligencia táctica a un talento que llamamos inteligencia creativa, que está más cerca de la improvisación. Porque la primera te permite anticipar porque está el entrenamiento, digamos, codificado y te permite, mediante estímulos, saber que vas a llegar ahí, ¿no? A poder anticipar. Pero cuando llegamos a esa idea de inteligencia creativa o talento creativa, también es una parte del entrenamiento que el jugador se tiene que encontrar para poder improvisar de una forma efectiva, ¿no? Entonces, sigo diciendo, para mí la clave de un entrenador está en esa capacidad de manejar un método de trabajo que lo que entreno le va a dar eficacia a la competición. Porque al final la competición es comunicación, fijaros que vuelve a salir la palabra, realmente movimientos y es rentabilidad, ¿ok? O sea que realmente lo que se hace te tiene que dar un valor, ¿ok? Bien. La siguiente son los roles, aquí es lo que he discutido antes. Tal vez lo más difícil en un equipo es distribuir los roles, ¿no? Porque si lo más cómodo decir, nos vamos a repartir los 40 minutos por lo que somos, eso no es repartir roles, eso es evitar aquello que realmente, hombre, si estamos en un deporte de amigos donde hemos decidido que vamos a jugar todos igual, y realmente es una idea amateur donde por encima del resultado está esa idea de participar todos y donde llevarnos bien y el grado de implicación no está relacionado a una exigencia de que si en un momento dado tú te paras y yo no te puedo pedir nada a cambio dentro de ese compromiso que tiene que ver con el esfuerzo, pues claro, habría que ver en qué contexto nos estamos moviendo, pero para mí, si ya nos estamos acercando a una idea de competición y de resultados, yo creo que los roles determinan muchísimo, digamos, el carácter o el perfil del líder, ¿no? Porque ahora saldrá la palabra la comunicación, que ya lo hemos comentado, que ahora la veremos, el clima afectivo, que evidentemente creo en las palabras que dice Del Bosque, pero que valen más que 100 horas de táctica, el liderazgo, evidentemente, y el desarrollo individual, porque el jugador tiene que saber en todo momento que en el tiempo que está dedicándole a un proyecto deportivo va a haber una mejora en su desarrollo, digamos, no solamente personal, sino también deportivo, ¿no? ¿Ok? Si queréis hacer alguna pregunta, yo ya voy de tirón. Lo digo porque ahora ya empezamos a definirlo concretamente. Porque al final lo voy a remitir en lo que para mí lo más importante, después hay mucha teoría, ¿ok? Porque ya os comento que el libro más vendido del mundo son los bestsellers de liderazgo y de éxito. Yo creo que han superado cualquier tipo de expectativas, ¿no? Autores como Paul Auster, o en este caso Murakami, grandes escritores, ¿no? O vuestros como que vosotros tenéis unos grandes escritores y una gran literatura, ¿no? Pero desgraciadamente aquellos que no han hecho y son capaces de hablar, han sido capaces de vender más que aquellos que realmente son capaces de hacer, ¿no? Porque al final lo que define a un líder es aquel que hace que las cosas sucedan, ¿ok? Evidentemente un escritor lo ha conseguido porque ha conseguido vender más libros. Pero ahora hay que distinguir un poco esto que queremos hacer, que queremos decir, ¿no? Cuando vemos la idea del líder, hemos pasado por
por ese planteamiento de si nace o se hace, esas técnicas de liderazgo que son toma de decisiones, que ahora podré explicar un poquito, esa idea de conducir equipos con la idea de Sherpa, ¿no? De motivación, de comunicación, que tiene que conocer, ¿no? Evidentemente son herramientas que están fuera, digamos, de los temarios o de lo que es un curso, ¿no? Que cuando das, te cobran por sacarte un título, una titulación, y al final es un libro único que todo el mundo sale igual, ¿no? Es lo que yo critico, ¿no? De la enseñanza de las titulaciones deportivas, ¿no? Que en vez de darte una riqueza de diferentes opiniones, ¿no? O con herramientas que te van a servir en la práctica, te lo dan, antes te llevan a esa idea de aprender una teoría que después ni siquiera te va a servir un 70% de lo que vas a practicar, ¿no? Que yo conozca muchos términos, tengan conocimiento, porque ni siquiera en la lógica del juego, perdonadme, nos orientan bien, no se me explico. Porque como os digo, la lógica del juego está relacionada a nuestra realidad y nuestra realidad está totalmente encarcelada. Sí, por esa idea de que si yo solamente leo un libro, solamente pensaré como ese libro. ¿O no? Pero bueno, os hago unas preguntas aquí interesantes. Dice si son necesarios los líderes. Yo creo que sí, evidentemente. Normalmente si tú haces un equipo, fijaros una anécdota que contaba Hétero Messina, que en el primer partido que tuvo que sustituir al entrenador jefe, a Popovic, por un tema de que tenía una intervención quirúrgica, durante el desarrollo del partido, cuando entró en la mitad del encuentro, después de jugarse los 2 primeros cuartos, se dio cuenta que no había distribuido el tiempo como él lo había planificado al principio. Eso le preocupaba, ¿no? Y se lo comentó a Tim Duncan. Y le hizo ese comentario en camino al vestuario. Y Tim Duncan le dijo, tú no te preocupes de eso, hablando de los tiempos de juego, que eso nos preocupamos me preocupo yo con los demás capitanes. Tú preocúpate en qué podemos hacer mejor, ¿ok? En la segunda parte. Eso me refiero que muchas veces cuando entendemos el tema del liderazgo, hay que entenderlo también de que hay que saber qué líderes tienes en el equipo, porque muchas veces yo me he encontrado en mi equipo, en Movistar, que he salido en un momento bastante ofuscado, enfadado, porque no encontraba esa atención o ese nivel, digamos, de interacción que yo estaba preguntando durante el scouting o durante el desarrollo de la tarea, porque he querido desarrollar una nueva tarea, me he ido con un portazo y a mí lo que me interesa es que cuando me voy haya varios líderes, 2 o 3 o 4, que defiendan mi trabajo y no a Jesús Candelas como persona, porque al final esos son los líderes que te van a llevar adelante, ¿ok? Que entiendan que tú como persona tienes que pasar por momentos complicados, que no puedes tener una línea de una persona completamente sonriente, ¿ok? Por eso cuando os explicaré ahora que las 3 herramientas más importantes del líder, que es la humildad, con esa idea de que estás en un constante aprendizaje, nunca te puedes llegar a ese estado que estás en la cima, ¿no? ¿Ok? Ahora lo veréis en una imagen. La siguiente es el humor, ¿ok? Porque el humor es lo que te lleva a manejar estas situaciones, digamos, de dificultades, o sea, de buenos momentos de alegría y manejarlos los dos con esa idea de una persona. Y por último, el hacer, la palabra hacer, que para mí es lo más importante, el hacer, ¿ok? Entonces, para mí sí es importante. Cuando me dicen si hay líderes sin equipo, pues evidentemente si estamos en un grupo de amigos donde realmente se pactan de que cómo se vayan las cosas, no hay un líder. Pero al final, yo recuerdo al principio, cuando empecé en este deporte, que al final hay un líder táctico, igual que hay un líder a lo mejor que por encima de esta idea, porque está por encima del capitán a veces, el líder táctico, es aquel que es el mejor jugador, que a veces no es el capitán, y a veces había un líder que estaba en el banquillo que era más importante que el líder táctico o el líder, porque al final todos son energías que se mueven para llegar adelante a ese estado de equipo, de ánimo, ¿no? Porque al final un equipo es un estado de ánimo. Y la mayor derrota de un equipo es la pérdida de entusiasmo, porque cuando hemos hablado de que más importante que los hábitos son las creencias, al final las creencias son pensamientos. Y al final, cuando hemos hablado de esa inteligencia interpersonal o interpersonal que hemos hablado, ánimos, hemos hablado de emociones, hemos hablado de miedo ante el posible error, ¿no? O hemos hablado de cómo relacionarme ante los problemas que me generan mis compañeros o no.
Pues todo esto es muy importante. ¿Ok? Quedaros con lo de abajo, por favor. Siempre me he considerado una persona en todos mis equipos que mi idea es cómo puedo ayudar. Creo que es la palabra que más se puede escuchar en los grandes líderes, ¿no? Por eso el perro que rompe el hielo se hace esa pregunta, ¿cómo puedo ayudar? De ahí que todos se van con el perro que rompe el hielo. Yo no sé si más, una imagen más sencilla que esa no la creo que la podéis saber. ¿Ok? Bien, entonces nos hemos quedado que para mí el líder es aquel que hace que las cosas sucedan. Claro, es una palabra, digo, es un contexto de frase muy amplia. ¿Y por qué me muevo? Aquí me he puesto esto porque, digo, con la edad que tengo y a las 11 de la noche mejor no tengo memoria. Voy a ponerme una chuleta, pues se me olvida. Pero lo voy a resumir porque no se trata de que os leáis esto, ¿ok? Las 3 funciones básicas para liderar esa idea que hemos comentado, para cambiar las cosas, para transformar las cosas, para que un equipo que se considera mediocre llegue a ser aspirante a algo, ¿no? Creo que esto es el futuro al presente, que es visionar, lo he comentado anteriormente. La siguiente es crear un entorno donde tomar decisiones, ¿ok? Para mí es importante, la idea de tomar decisiones que tanto se habla en el juego también la tienes que tener tú, porque un entrenador trabaja antes, durante y después, no solamente del entrenamiento, sino de la competición, está lleno de toma de decisiones y muchas veces te equivocarás, pero al final creo que eres una persona que tienes que llegar a tomar decisiones y después ejecutarlas. No entiendo ningún entrenador que no sea capaz de ser un líder si no ejecuta las cosas. O sea, si no las llevo adelante al entrenamiento, y yo en esto he tenido entrenamientos que me he dado cuenta de que no han valido, y en cambio otros he tenido que cambiarlos. Mi idea se tiene que llevar a esa capacidad de poder ejecutarlo. Si no soy capaz de ejecutarlo, no estoy llevando a la práctica eso que hemos comentado, ¿no? De entrenar. Porque entrenar por entrenar, yo puedo comentar que conozco muchísimos ejercicios, pero al final me tengo que ir a la idea de qué tarea le viene bien a ese equipo que en este momento tengo, con esa peculiaridad y esa diferenciación, y cómo después realmente le voy a llevar a que sea importante en la competición. Y aquí hago otro paréntesis. Yo cuando empecé en este deporte me encantaba ser director de orquesta, quería tener todo controlado. ¿Ok? Ahí, como veis, tenía mucha capacidad de ejecutar muchas decisiones. ¿Ok? Evidentemente me di cuenta de que no, que el juego me superaba. ¿Ok? Había cosas que no podía dominar. ¿Ok? Y me fui a una idea que en aquellas cosas que no podía dominar, porque el juego está por encima de ti y yo no soy capaz de ver toda la realidad del juego, me fui a esa idea de trabajar bajo el conocimiento de los conceptos. Me fui hacia objetivos concretos dentro del juego, en las tareas, y a trabajar sobre conceptos, ¿no? Esa idea de jazz sesión. Para eso tenía que tener mejores jugadores. Entonces me dije, joder, si tengo buenos jugadores, tengo que llevar a esta idea, ¿no? Pero evidentemente no siempre tiene buenos jugadores, porque lo que me ha valido aquí no me vale allí. ¿Ok? Pero pasé también por esa idea de trabajar, digamos, la jazz session, ¿no? O jugadores que dominen los conceptos. Pero eso te obliga a tener muy buenos jugadores. Excelente. Y evidentemente pasa por etapas que he tenido grandes jugadores en entornos, digamos, de objetivos y tareas muy concretas relacionadas a una idea de espacio-tiempo, han podido dominarlo. Pero al final me di cuenta que también me interesaba trabajar la parte del jugador. Y la parte del jugador es juntarles de diferentes maneras de que ver cómo interactúan sobre tareas más abiertas, no tan cerradas como son los conceptos y los objetivos. ¿Ok? Y ahí sí que me daba una idea mucho más global, como el jugador me daba su opinión. Y ya no me acercaba al jugador sobre lo que tenía que hacer, sino qué pensaba él. ¿Qué ideas has tenido tú, no? Y esto me enriqueció muchísimo más. ¿Ok? Entonces, no sé si con lo que acabo de comentar os he llevado a este escenario de que primero visiono, después tomo decisiones y creo entornos, y evidentemente me gusta que se ejecuten dentro de diferentes tareas, ¿no? Porque todo lo que pienso se tiene que llevar a esa práctica. ¿Ok? Bien, vale. Quedaros con esta importancia de que somos lo que hacemos. ¿Ok? Si realmente yo hago muchas tareas que realmente no me sirven para nada, seré un entrenador de muchas tareas. Pero el jugador al final, cuando le pregunte a qué juega tu equipo,
no habrá esa identidad, porque en la tarea también está la identidad que hemos comentado antes, la cultura que queríamos hacer. ¿Ok? Por eso, en esa idea del vaso, de que si está medio lleno, medio vacío, está siempre lleno, porque si no hay agua y oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? La capacidad de replantearte nuevas ideas. ¿Ok? Porque aquello que has consumido y no te vale, tendrás que volver otra vez a hacerlo, ¿no? Porque como entrenador, ¿qué vas a hacer? Volver a rellenarlo, ¿no? Porque tú eres un entrenador, nunca vas a tener, digamos, la conclusión como líder de que el jugador piense que esté medio vacío, ¿ok? Sino que me voy a ir a buscarlo para volver a llenarlo. Esa es la idea del entrenador. Y ahí verá el jugador que tienes ese planteamiento, ¿no? Y cuando hablamos las 5 H de liderazgo, está la humildad, está el humor, como os he comentado, el hacer, evidentemente la honradez y la humanidad. Creo que estos son comportamientos que tienen que estar dentro de ese liderazgo, pero vuelvo a recuperar a que ya no estamos metiendo en la teoría, ya tendríamos que saber qué equipo estamos manejando, ¿no? ¿Ok? En este sentido, porque yo he tenido muchos fracasos en la forma de liderar, porque recuerdo que en el primer año que estuve en un equipo profesional, me encontré con un jugador que era difícil que pensara en nosotros en vez del yo, ¿no? Y entonces, cuando te vas a esa idea de que no eres capaz de preguntarle por qué encuentra ese enojo, esa ira, y no eres capaz de que él reconozca o identifique la ira y cómo la puede llevar a una idea mejor, al final estás contaminando, digamos, no solamente la competición, sino también, digamos, el desarrollo, la evolución de ese jugador, porque quien te va a hacer mejor jugador son estos jugadores que no son tan buenos y que tienen tan poco, digamos, conocimiento de sí mismos, ¿no? Porque normalmente los mayores enemigos que tiene el entrenador en este caso son el ego y otros más que quería comentar que estaban por aquí, que ahora saldrán. Bueno, aquí os quería meter algo, pero no me interesa hacerlo porque si no, no me va a dar tiempo, ¿no? Pero sobre todo, fijaros, os comentaban, ¿no? Manejar jugadores que tienen altas expectativas y tienen un gran egoísmo y falta de compromiso, eso es tal vez la tarea para mí más difícil que he tenido que solventar, aprender y volver a equivocarme. Porque muchas veces vais a encontrar con estos jugadores, ¿ok? En ese escudo que habíamos hablado anteriormente, como veis, su rol no lo acepta, sus expectativas son muy altas, con lo cual te va a generar un conflicto y normalmente el problema es cuando falta la comunicación. Por eso quiero meterme ya en la comunicación. Porque si encima está cortada, digamos, esa posible situación de llegar hasta él, difícilmente vas a poder tener éxito, ¿ok? ¿Vale? Porque yo creo que cada uno de nosotros queremos que todos los jugadores triunfen, ¿no? Pero aquí sí he tenido problemas. Y entonces esto se me gustaría dedicarle un poco de tiempo a una pregunta vuestra porque se me ha dado en muchos momentos y con diferentes equipos esta situación que he encontrado jugadores de este tipo. ¿Ok? Aquí os he puesto un puzzle de situaciones donde, fijaros, os indico aquellas que considero más importantes dentro de la teoría, porque ya no estoy hablando de esos 3 elementos que hemos hablado importantes, a partir de la idea que creo que es el líder, que es aquel que hace que ocurran las cosas. Pero sí me interesa que sepáis que un líder no tiene miedo al cambio, conoces a sus jugadores y siempre me gustaba esa referencia de que el entrenador tiene que entender que los jugadores son como esa bolsa donde hay palos de gol, pero evidentemente el jugador arrastra, digamos, unos pensamientos, unas emociones, unas ideas que realmente un palo no, el palo lo coges, le puedes golpear y no pasa nada, ¿no? Aquí la idea que te da es que en cada momento tienes que entender que cada uno es diferente, que en algunos tienes que trabajar en distancias cortas, a otros tienes que trabajar en distancias más largas, ¿no? En otros tienes que acariciar cuando entras en el búnker y tienes que acariciarle, o sea que cada jugador tienes que conocerle a nivel personal, es lo que intenta decir esto, ¿no? Y que evidentemente también cada jugador, su intención táctica, te va a llevar a una idea de cómo va a responder ante situaciones de juego, ¿no? Por eso es tan importante relacionarlo y cuidado manejar esta imagen porque el jugador ante todo es persona, no es un elemento
que podemos llevarla a una idea tan pobre de que es un utensilio, ¿no? ¿Ok? Cuando hemos hablado de que es importante conocer el terreno, es que a mí siempre me gustaba una historia de que cuando estamos planificando una temporada es como subir a una montaña, ¿no? Y para subir a una montaña, quien mejor la conoce es un Sherpa, ¿no? Porque quien ha subido más veces la montaña es el Sherpa, ¿no? Es en este caso el líder o el alpinista que ha tenido la oportunidad de subir unas cuantas y sobre todo con ese liderazgo. Me interesa más el Sherpa que te va a ayudar a conocer ese terreno, ¿no? Y aquí hablando de los 11 puntos o poderes que decía en el libro de Valdano, que ahora lo veremos, no cabe duda que no deja de ser más literatura, ¿no? Evidentemente, cada uno de nosotros vamos a ejercer ese liderazgo con relación a los problemas que nos puede dar, digamos, primero, el entorno de ese club y sobre todo los jugadores, ¿no? O tus propios compañeros de staff, ¿no? Porque también te van a mostrar la posibilidad de a dónde alcanza tu liderazgo, ¿no? Cuando hablamos de valores es evidente también, la C, igual que antes hemos hablado, las 5H del líder, también tiene las 6C. Como veis, todo esto es teoría, ¿no? Yo no sé si he llegado a ser constante, si confío en mí, si he tenido un gran nivel de concentración, si he sido consecuente o coherente, he tenido credibilidad y he tenido coraje. Todo esto porque se trata de vender, pues no cabe duda que queda muy bien, ¿no? Pero al final, cuando se hace unos mandamientos, porque cuando os comentaba de Moisés, estos 10 no, son 11, promueve el aprendizaje, evidentemente, inspira, ilusiona, creo que eso no lo podéis eludir, no debe tener miedo al cambio porque hay momentos que tienes que volver a cero o realmente cambiar lo que estás haciendo porque no está saliendo bien, porque a un entrenador no se le paga para poner excusa o se le contrata para tener excusas, sino para que dé resultados, ¿no? Después, veis que aparece el tema del rol, que lo he comentado como algo importante, los valores, que curiosamente todo el mundo habla de valores y es el jugador el que te lleva los valores o tú los llevas adelante, porque una de las cosas que me gustó poner hace poco en el muro de Facebook es que aprende más un jugador con tu ejemplo o con tu consejo, ¿no? ¿Dónde puedes llegar ese crecimiento en el jugador dentro de ese liderazgo, ¿no? Entonces, es una pregunta que me he hecho yo. ¿Qué le da más consistencia a ese reconocimiento, a esa idea mía de liderazgo, o de ser líder? ¿Si mi ejemplo o mis palabras? Por eso digo que todo está muy relacionado. Saber que el jugador son emociones, y sigo diciendo que me sorprende que hoy en día hablemos de muchas formas de entrenamiento o procedimientos tácticos cuando la emoción muchas veces te lo tira. Yo siempre me ha llamado la atención algo que también me gusta recordar. Yo tenía en mi equipo un tal Daniel Ibáñez, ¿no? Este jugador tenía la gran habilidad de que durante la competición observaba en el equipo rival aquel jugador que tenía ruido en la cabeza, tenía problemas, ¿no? Créanme, o sea, que no era capaz de manejar sus emociones. Ya independientemente podía ser la ira, el miedo, pues la frustración, el enojo, ¿no? O varias de estas que están relacionadas a un estado de ánimo y que no estaba concentrado. Y él focalizaba en su atención a ese jugador porque veía que casi todos los errores, porque esto es una de las cosas que tenéis que tener durante el entrenamiento, durante la competición, es saber dónde está el error, si está en la percepción, si está en la decisión o está en la ejecución, ¿no? Este jugador era capaz de darse cuenta que casi los errores de este jugador, que tenía ruido en la cabeza, estaban en el foco atencional, en la atención, ¿no? Porque en la percepción hay 3 tipos de errores. Hay 3 tipos de situaciones que le lleva al error. Una es la posicional, cómo maneja ese espacio-tiempo. Otra está en esa atención que tiene, relacionada también con esa intensidad que tiene en el juego, cómo prepara esto, su cuerpo. Y la otra es la que le permite la lectura a la hora de relacionar, digamos, la posible decisión, ¿no? Ahora después, si puedo, os presento este mapa, ¿no? Donde lleva esta idea. Este jugador se daba cuenta, ¿no? Entonces me decía bigotes, porque yo cuando entrenaba tenía bigotes. Me decía bigotes, ha salido el cervatillo, el Bambi, ¿sabes? El cabrón. Él se daba cuenta de que había una persona débil, ¿no? Y él con eso me estaba dando a entender de que él iba a intentar atacar a ese jugador desde el punto de vista de la sorpresa, porque lo que más duele a la atención, esa capacidad anticipatoria que hemos hablado de la inteligencia táctica,
¿sí? Es la sorpresa, porque ahí está más relacionada con la creativa, que requiere mucho más improvisación. Y el tío normalmente se acercaba siempre a una situación impar, o sea, que no le correspondía como una defensa directa a él, ¿no? Una marcación. Siempre le sorprendía saltando de su oponente directo, saltándole a este jugador, con lo cual le creaba ya el error, ¿no? Y tenía esa gran habilidad. Y curiosamente, nosotros le empezamos a llamar a este momento de juego el salto al impar, que era algo que estaba relacionado con el balonmano y que en ese momento nos venía bien otorgárselo en esa idea de terminología académica, ¿no? Como dando a entender que dando ese nombre eres más interesante, o parece que está dentro de esa corriente de un entrenador mucho más valioso, ¿no? Y es un ejemplo que os estoy poniendo. Están siempre haciendo un corte, siempre has estado, digamos, racional, ¿no? O sea, porque te hacía pensar, ¿no? Y cuando tú piensas en el deporte, ya no eres tan competente, porque sabéis que los otros estados que tiene, digamos, el proceso de competencia de un jugador o de rendimiento, por llamarlo de otra manera, es cuando un jugador actúa de una forma inconsciente, de una forma competente desde el punto de vista de la ejecución. ¿Ok? Nos llevamos a la parte inconsciente, a la idea de percepción y decisional, o sea, no pasa por ellas, sino que pasa directamente a la ejecución, que es lo que le hace a los grandes jugadores. Por eso cuando le preguntan a Neymar o al propio Xavi, él contesta tranquilamente, eso hay que preguntarle a su cerebro, porque yo no pienso qué pie tiene este adelantado, qué cadera, qué ángulo tiene la flexión del fémur, no se cuestiona eso. Ha habido unos entrenamientos de tanta calidad, ha habido tantas horas de entrenamiento que ya el jugador se salta esos dos componentes, ¿ok? Por eso la emoción es la que realmente golpea y puede de alguna manera castigar a ese jugador que es tan competente y que trabaja de una forma tan inconsciente. Lo digo para que lo sepáis, porque muchas veces, ¿cómo falla este jugador esto? Joder, pues porque está la parte de la emoción. Y si no lo aceptamos, pues realmente seremos una parte, un mal entrenador, como aquel jugador que le sacas en el 5 inicial y después le sacas a la segunda parte. ¿Y qué pretendes? Que ese jugador tenga el mismo nivel de activación, porque una de las cosas que tenemos que enseñar al jugador es a sentir cómo está su cuerpo, porque de alguna manera va a reconocer lo que le estamos comentando. Si no, nunca trabajaremos con esa mentalidad competitiva. Pero claro, es más fácil hacer 40.000 ejercicios que no tienen una relación con la competición, porque así se divierten y no importa la mejora desde el punto de vista del rendimiento, pero sí se divierten y después que jueguen todos. Y nosotros nos consideramos mejor entrenador, ¿verdad? Pero bueno, yo estoy en contra de eso. Cuando habla este mandamiento de fiel a la 6C, pues evidentemente yo creo que un entrenador profesional la maneja desde el punto de vista de lo que es su labor, ¿no? Como os he comentado, un entrenador entrena antes, dirige antes, durante y después. Con lo cual, está en un constante, digamos, evaluación de sí mismo, y me gustaría que todos los jugadores conocieran el tiempo que lleva un entrenador o el tiempo que dedica a la preparación de un equipo. Es para mí la clave, que eso es lo que realmente tenemos que llevar al jugador, que sepa el tiempo que tú le estás dedicando y que vea que tú trabajas más que él, ¿ok? El jugador no puede pensar que trabaja más que tú o que toma más decisiones que tú, ¿ok? En la competición, evidentemente, porque él está ante una situación de duelo, ¿no? Y una interacción donde hay más jugadores. Tú, al final y al cabo, estás dentro de una observación, pero está en un duelo constante. Vamos, yo creo que es así. Vuelve a aparecer la palabra positivo, que yo creo que también está dentro de lo que son las ventas de los libros. Es el positivo, porque creo que las personas somos como somos y tenemos que aceptar que también tenemos que pasar por crisis. ¿Ok? Evidentemente trabaja con propósito. Así, aquí sí que me gustaría hacer este comentario, ¿no? Cuando trabajamos por propósito es la idea de conseguir objetivos dentro de lo que es el resultado final, porque cuando buscas el objetivo de ganar, al final es una consecuencia de lo que tú buscas antes, ¿no? A mí me encantaba tener, digamos, una especie de Pareto, donde buscábamos 5 o 6 objetivos durante la competición que estuviesen de alguna manera relacionados con el entrenamiento que habíamos hecho, no esa semana, sino
9 semanas antes, porque al final todo es un proceso. Y teníamos siempre la necesidad de ganar el número de duelos en el 1 contra 1. A mí siempre lo valorábamos, tanto en defensa como en ataque, que tenemos que ganar esos duelos. Me encantaba también que el jugador se valorase o se viera en esa idea de situaciones de 2 contra 2, porque es parte de ese embrión, ¿no?, de lo que es el juego del equipo. Y en esas situaciones de 2 contra 2, porque no me da tiempo para hablar de superioridades, pero yo no soy un jugador que juega 3-1, digo, un entrenador que juega 3-1, 4-0. Yo soy un entrenador que juego en esa idea de espacio, ¿no?, y superioridades, ¿no? Yo creo que el juego tienes que manejar las superioridades y esos espacios. Y muchas veces hay una superioridad tanto defensiva como en ataque, en un 2 contra 2 si tú tienes una ventaja posicional. ¿Ok? Entonces, en esa idea de dominar esas situaciones de duelos, igual que las acciones de balón parado, yo creo que un equipo, para poder manejar, digamos, ese equilibrio del marcador, tiene que mantener también esa idea de duelo en las acciones de balón parado. ¿Ok? Si el equipo contrario te va a marcar 4 acciones de gol en balón parado, tú te encuentras en la necesidad de que ya estás realmente jodido, ¿no? Entonces tienes que manejar esa situación. Pero bueno, igual que también valoraba que tendría que dominar como mínimo 3 situaciones de superioridad numérica en contragolpe durante cada tiempo, fijaros que son pocos, ¿ok? Lo digo para que lo sepáis, de que yo manejaba propósitos. O sea, no buscaba esa idea de resultado final, sino que dentro de ese proceso, que son una cantidad de partidos, batallas que se dan ante el juego, que muchas veces ya no voy a ganar, igual que también me interesaba dominar batallas emocionales. ¿Ok? Eso sí que me interesaba. Eso que un jugador es superado y se queda parado, eso las zapatillas de gol las regalaba para otros momentos, no se me explico. O sea, había momentos emocionales que también tienes que llevar al duelo, pero claro, no tengo tiempo para hablar aquí porque creo que me estoy comiendo mucho y no he terminado todavía por este tema, ¿no? Pero al final, ¿no? Bueno, y termino con... Yo no he visto el por qué nos cuesta tanto agradecer o reconocer lo que hacen bien. En cambio, lo que hacen mal lo ponemos en una valla publicitaria. Hasta gastamos dinero en ponerlo. Cuando realmente, os vuelvo a decir que el cerebro, por desgracia, nos bombardea con aquello que es negativo. Y a mí me encanta, si alguien hace algo bien, reforzarlo. Y por supuesto agradecerle ese trabajo. Porque en esa idea yo creo que es lo que nos mueve, ¿no? Porque si hemos dicho que la palabra que más debe utilizar un entrenador para ser líder es ¿en qué te puedo ayudar? Joder, si le estás ayudando y al final sale, le tienes que agradecer esa situación o tienes que reconocer esa situación, ¿o no? Pero bueno, vuelvo a decir que todo esto es lo mismo. Bueno, aquí hay mucha más teoría, donde me interesa que os quedéis con la idea de la acción, ¿ok? Sigo un poco adelante, donde esa idea de líder, vuelvo a decir que debe favorecer la cohesión del grupo de trabajo, la integración de las personas y sus roles, la búsqueda de resultados y los aspectos relacionales. Ok, todo lo que hemos comentado, ¿eh? ¿Vale? Y uno de los retos importantes, que es donde, fijaros que siempre me voy a ese apunte que os pongo ahí, es que el reto del líder no es tener talento, tener tanto talento, sino cómo conectar el talento. ¿Ok? El verdadero talento consiste en rodearse de talento. Lo digo porque también a mí me ha gustado tener siempre en mi equipo de trabajo gente mejor que yo, mejor o que sepa más que yo en otros aspectos. Porque si tú eres la persona que consideras que es el máximo, tú le estás limitando a lo que tú sabes. Tú no puedes ser el límite. Tú tienes que seguir creciendo. Cuando hemos hablado de la humildad, hemos dicho que la humildad está en la capacidad de reconocer que puedes seguir mejorando y aprendiendo. Tú no puedes ser el límite de tu equipo. Por lo que he comentado, porque tu realidad está muy sesgada. No sé si me explico. Es como ahora esta conversación. Vosotros veis en mí una parte de... No sabéis cómo me muevo, no. Confunde. Y ese mensaje confunde. Por favor. ¿Ok? Preguntas. Aquí son preguntas que os tenéis que hacer, ¿no? Que tenéis que llevar al equipo, porque al final tenéis que interactuar con ellos. Lo pongo aquí, pero porque después esto lo podéis grabar, lo grabaréis, ¿no? Lo podéis recuperar, ¿no? El que yo me ponga a hablar de ellas no me va a dar un valor a lo que está puesto ahí, ¿no? Vuelvo a decir que me molesta leer lo que está escrito.
y simplemente me sirve de recordatorio. Simplemente que, como veis, en esa imagen de que me gustaba jugar balonmano, ahí conocí a mi primer líder, pero tenía un concepto más de autoridad, porque por la edad que yo tenía, evidentemente estaba en ese proceso de desarrollo, ¿no? Digamos, como deportista. En cambio, en la otra, ahí veis un equipo que realmente me encantó trabajar con ellos, porque fue un momento de donde pude desarrollar esta idea de liderazgo, ¿no? Porque me lo otorgaron ellos. Creo que eso es lo más importante, no me lo regalaron, me lo otorgaron ellos, esa credibilidad. Cuando estamos hablando de más liderazgo, pues vuelvo a decir que son claves, que hemos hablado un poco de ellas, pero como veis, está lleno, digamos, las librerías de temas como esto, y entonces me gustaría más, ante preguntas vuestras, desarrollar un poquito lo que ha sido para mí el liderazgo, ¿no? O cómo lo he entendido yo, ¿ok? Aquí os quiero contar esta historia para ya terminar un poco la idea del liderazgo. Me hizo mucha gracia El motín de Caín, una película de Humphrey Bogart, ¿no? Aquí, como veis, es el fracaso de un hombre que quiere mandar pero no sabe hacerlo, ¿no? Y como dice el texto, después de mucho tiempo trabajando de burócrata, le nombra comandante de un barco de guerra. Se cumple su anhelo, mandar, pero el cargo de poder no le da perspicacia. Incapaz de distinguir lo trivial y lo importante, comprender las motivaciones humanas, se enreda dando órdenes desatinadas, ignora cuándo debe ser rígido, cuándo debe ser flexible, y acaba provocando un motín, por su obsesión de descubrir quién se ha comido un tarro de fresas, sustraído de una bodega. Lo digo porque, fijaros, en pocas palabras, cómo se tiene que cuestionar el papel de un entrenador como liderazgo, ¿ok? Yo creo que aquí es un resumen de lo que yo quería dirigiros, ¿no? En este espacio que me habéis regalado, ¿no? Y sobre todo, el líder no sabe la respuesta, crea entornos, cosa importante, que está relacionado también con el entrenador. Y como una de las personas más importantes que vamos, he podido leer, que es Julio Velasco, él siempre dice que dirigir un equipo es establecer un equilibrio entre las normas y la libertad, ¿no? Aquí viene esa idea de liderazgo, está incluido porque siempre he puesto en estas imágenes si dirigir o liderar, ¿no? O el coaching, porque depende, ¿no? En qué términos te manejes, ¿no? Si estás relacionado a esa idea de ayuda, estás en esa idea de liderazgo. Si estás en la idea de mandar, de que ejecuten lo que tú dices, estás en la idea de dirigir. ¿Ok? ¿Veis la diferencia, no? Aunque ya lo dice esta pequeña imagen que os he puesto ahí, ¿no? Bien. Esto también era algo que me tenía que aprender de memoria, ¿no? Pero no, Jesús, tenemos, si te parece, por lo menos en este punto, algunas preguntas. Sí. Inclusive nos llegó alguna pregunta por el chat, así que te la queremos hacer. Pues adelante, me encantaría porque yo... La primera que es yo solamente una duda que dijiste al final, Julio Velasco, ¿a quién te referís? ¿Al entrenador de vóley? Sí, una de las personas más carismáticas y con mayor liderazgo que podemos escuchar, a leer o en este caso aprender, evidentemente. Claro. Mira, esto nos mandó Alexis Ulloa, ¿cómo manejar el ego de los jugadores? Yo tengo algunas más, ¿eh? Ya os he comentado que es el mayor, digamos, reto que tiene el entrenador, aparte de lo que hemos comentado, ¿no? Yo entiendo, como os digo aquí, que tener conflicto en tu equipo no demuestra que seas un mal líder, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que evaluar a tu colectivo, ¿no? Yo cuando me he enfrentado a egos, lo primero que he querido saber es la opinión de él, ¿no? ¿Qué es lo que piensa él? Evidentemente, a la hora de reconocer ya su mensaje, yo he intentado llevarlo a un escenario de lo que yo pienso dentro de lo que es el equipo y qué es lo que pienso que él puede aportar al equipo. Evidentemente, siempre puede haber una discusión, porque ahí vamos a entrar en la valoración de lo que es él con respecto al equipo, lo que aporta él con respecto a los demás compañeros, ¿no? Entonces, en este sentido, casi nunca él va a entender que tu conocimiento es objetivo.
Ok, pero lo que sí tiene que conocer es lo que tú piensas, qué es lo que puede ofrecer al equipo y cuál es su ruta o cuál es su mapa náutica o tu mapa náutico de que le vas a llevar en ese escenario de ese territorio, ¿no? De que le vas a llevar dentro de, digamos, de ese año, ¿no? De rendimiento que tiene el equipo, ¿ok? Por ejemplo, lo digo porque casi seguro con un ejemplo lo podéis tener más, ¿no? Mucho más. Me encontré varios jugadores. Uno de ellos, lo que le preocupaba es que le estaba jugando poco, ¿no? Entonces, la primera, es que claro, como siempre, ¿en qué entorno nos movemos? ¿En qué escenario nos movemos? ¿En un equipo amateur, en un equipo profesional, en un equipo, digamos, de selección, en un equipo, digamos, de club, etcétera? Porque la primera pregunta que yo le dije a un jugador en mi equipo de club, si os sirve de referencia y me hagáis una pregunta más concreta, es que igual no conoces cuál es tu contrato con relación a tus compañeros. Claro, a ver. ¿Cómo permites tú? No, porque ¿quién te da el primer rol? El momento, el salario, y tú estás en número 10 en el salario, ¿qué me estás preguntando? Que es la primera, digamos, enfrentamiento que tienes que hablar con él, ¿no? Como no has sido capaz de defender tu trabajo ante el club y lo quieres defender en la cancha. Conmigo tendrás un proceso para demostrar, porque claro, el que eres el número 10 y quieres el número 3 para cobrar más, tendrá que haber un tiempo donde tú me lo tengas que demostrar con ejemplos, ¿no? En algo que yo pueda ver, en qué pueda medirte, ¿no? Entonces tú le tienes que decir en qué le vas a valorar, en qué le vas a ayudar para llegar a pasar del 10º al 4º, siempre y cuando los 6 que hay por delante, o los 5, no estén al mismo nivel de mejora que tiene él, evidentemente. Porque también tienen que saber los otros que este jugador quiere ser el que está en el 5 inicial, el que juegue más minutos. Claro. O sea, no, a ver, lo nuestro siempre en Chile y en la mayoría de los países de Sudamérica, no en todos, siempre es en un contexto amateur. Nosotros en los clubes, obviamente acá en Chile tenemos un nivel de amateurismo en todos los clubes. Lo que sí es que los problemas de los seres humanos son similares aún siendo remunerados, pero lógicamente que tiene otra posibilidad de resolución. Y a nivel de selección ya la cosa en Chile mismo cambia, porque ya hay jugadores que están introduciéndose en el exterior en cierto profesionalismo y obviamente que todos tienen egos, ¿no es cierto? Y hay que, bueno, a ese nivel se refiere la pregunta. Sí, pues es un ambiente más amateur, evidentemente la mayor herramienta que tiene es la conversación individual, porque ese jugador seguro que tiene un botón donde realmente llegues porque uno de los problemas que puedes hacer es engañarle, pero eso no se va a dar cuenta. Pero sí le tienes que hacer esa ruta, ese roadmap, de cuál es tu idea de él en el equipo y cómo piensas que él puede de alguna manera mejorar su participación, porque el ego está relacionado a que no está satisfecho con lo que realmente él entiende que él puede aportar al equipo. Él considera que está por encima de esa situación. ¿Ok? Porque el ego simplemente es como tener una piedra quemando en la mano y le está quemando, no se me explico. En vez de soltar la piedra, lo que hace es tenerla, no se me explico, porque considera que él es el que tiene que tener el calor en la mano. ¿Ok? Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuenta la historia de que en un momento un alumno, cansado de que el profesor no le hacía caso, porque él consideraba que era el mejor alumno que tenía, el maestro, se vio interrogado por el alumno delante de todos los demás compañeros, ¿no? Haciéndole una pregunta, como dando a entender que él estaba capacitado, ¿no? Y la pregunta fue la siguiente: maestro, ya que usted es tan sabio, dígame en qué mano tengo el pájaro. Y tenía las dos manos atrás, ¿no? Si en la izquierda o en la derecha. Evidentemente, si no la enseñaba, el poder estaba en quién, en el alumno, porque dependiendo a qué le dijera en qué mano, podía sacar la otra, ¿no? ¿Ok? No sé si me explico. Sí, perfecto. El poder lo tenía él porque él iba a poner el pájaro donde quería. Claro, hasta lo podía matar, si quería también, ¿o no? Claro. Por eso digo, así es como se maneja el ego. Entonces, no es normal. Entonces tú tienes que llegar al jugador a llevarle, digamos, a esa conversación individual, que muchas veces a lo mejor
será mucho más rentable hacerla con su novia, o con su mejor amigo, o con otro jugador, o con el capitán, o delante de 3 jugadores, o delante del grupo entero, o tal vez delante de sus padres, ¿no? Porque hay que ver en qué contexto cultural viene él para que de alguna manera él no sea capaz de que ese estado de ánimo o esa emoción no la puede reconocer o la puede llevar a una idea que le puede hacer mucho más rentable para él y para el equipo, porque de eso se trata de educación, porque me sorprende de qué nos sirve conocer los ríos sin saber conocer nuestras emociones. No sé si me explico. Eso es parte de la educación. Claro. Ahí tenemos otra pregunta, un poco, vamos a ir saltando de una a otra, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay entre tener información y saber de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que vos considerás que hay entre esos dos? La información es Google. Tú te metes en cualquier página, pones ejercicios o tareas o hablas de cualquier tema relacionado con nuestros deportes, eso es información. Ahora, conocer la información es adaptarla a tu conocimiento o que lo que tú eres capaz después de llevar a la práctica. O sea, yo no creo que seamos capaces de llevar toda esa información a la práctica y que es lo que conviene en ese ambiente de trabajo que tú tienes. Toda esa información tendrás que filtrarla, seleccionarla, ¿ok? Y que te valga para los jugadores que tienes. Eso es lo que realmente es conocer la información, el conocimiento. Por eso, lo comentaba también Julio Velasco, yo puedo tener mucho conocimiento, pero si al final de lo que conozco antes me vale un 30% para mi equipo, y hay otro entrenador que tiene bastante menos conocimiento que yo, pero en cambio le da un 60% de conocimiento a su equipo, ese entrenador es mucho más válido que yo. Así, tan gráficamente lo explicó Julio Velasco. Me refiero que al final eso es lo que importa. Lo que sí es cierto, que de hecho lo hemos comentado, que tú tienes la necesidad de ser un aprendiz continuo, pero un aprendiz continuo como el maestro ese que te comentaba en la barca, que tienes que conocer aquello que realmente te es útil, como nadar. Entonces, hoy en día lo que sí es cierto, en nadar, ¿de qué quería hablar ese maestro? Que nadar es conocer a tu propio jugador. Ese es el nadar. ¿Qué valor le das, Jesús, por ejemplo, qué valor le das a tu convicción acerca del juego y a resolver los problemas que te ocasionan, digamos, la característica de los jugadores que vos tenés enfrente, que tenés que liderar, que tenés que conducir, que tenés que entrenar? ¿Qué es lo que es más importante ahí? No, ahí tengo que hacer, digamos, un equilibrio de fuerzas, pero siempre priorizando a qué jugadores tengo. Y yo en eso sí me he golpeado muchísimas veces, ¿no? Yo llegué a Irán, un equipo tremendamente talentoso en el 1 contra 1, donde su estructura o su sistema de juego siempre a un 2-2, porque sabes que un 2-2 favorece la intención del 1 contra 1, porque realmente las ayudas están lejos. Entonces el jugador, en esa idea de percibir esa debilidad del defensor, en esa confianza que tiene en esa habilidad del balón, en ese manejo de balón, pues están constantemente atacando el balón. Pero evidentemente eso no te vale para todas las competiciones, ¿no? Se me explico. Y sobre todo porque ese jugador, como hemos comentado, al ser humano puede encontrarse en un partido que no esté al 100%, aunque él me dé el 100%. Porque una de las cosas importantes es que el jugador tiene que entender que no siempre va a estar al 100%, pero él tiene que estar en lo que esté, dar el 100%, ¿no? Si me explico. Eso es importante. Entonces, yo llegué a la idea de que tendríamos que darle un sentido mucho más de equipo, ¿no? ¿Qué te da ese valor de equipo, el pase? El pase es lo que realmente te da, digamos, ese pegamento, ¿no? O esa referencia, ¿no? De sentirte como equipo. Y para manejar el pase, ¿cómo se entrena mejor el pase? En temas de superioridad numérica. O sea, olvidaros de la historia, pero claro, yo me dije, ¿cómo voy a hacer superioridad numérica con rondos? Porque eso es algo polarizado, eso no me interesa. A mí me interesa un pase que tenga una orientación y que tenga un objetivo, que tenga ese gol. Pues me dediqué muchísimo tiempo a entrenar al portero jugador en situaciones de 4 contra 3. Al entrenar tanto tiempo esta situación, digamos, de trabajo, y lo llevé después a la competición. Y para darle un contexto de que el jugador se viera identificado en esa visión de traer el futuro al presente, dije, pues vamos a, ya que entrenamos tanto tiempo esto, buscaremos que esta situación entrenable,
que es observable después de una competición y que al fin y al cabo le tenemos que dar una rentabilidad, si no estaríamos perdiendo tiempo en el entrenamiento y queremos llevar a la competición, lo utilizaremos en 5 momentos. Evidentemente, la de aquel realmente no hace falta que ni vaya a clase, que cuando ya va perdiendo el partido la saca, sin saber si ha entrenado o no ha entrenado, sino porque lo ve que lo hace todo el mundo y dice, lo voy a hacer, sin tener la seguridad que le va a valer para algo. No sé si me explico. Pero no solamente en ataque, sino también en defensa. Digo, la vamos a hacer también como iniciativa en un momento de que nunca vamos a perder como equipo. Digo, como individualmente, vamos a perder como equipo. Antes de llegar a los penaltis, vamos a quitarnos ese miedo y vamos a intentar ganarlo, aunque tengamos de los penaltis después, en portero jugador. Nos arriesgamos a perder como equipo. Y hay que ser valiente, ¿eh? Porque muchos equipos prefieren llegar al valiente al penalti para quitarse la responsabilidad del entrenador y que sea el jugador el que ha fallado. Eso me explico. Perfecto. Un tercer estado, y perdona que te lo digo, por sorpresa, porque entendemos de que en un momento dado consideramos que tiene que ser una sorpresa a partir de un balón parado, porque me interesaba. A mí la sorpresa en nuestros deportes es espacio, tiempo y engaño. El engaño, para que no sea una palabra fea, llamo yo sorpresa. No se me explico. O porque mi equipo está jugando mal. Si yo me encuentro con un equipo que me está dominando todo el tiempo, todos los ritmos de todo el tiempo del juego, o dominio del juego, que habría que entender lo que es dominar el juego, pero si yo no tengo balón, digo, yo tengo que cambiar un momento esto. Si no me vale con los cambios, tengo que llegar a un momento de decir, tengo que tomar una decisión que también me valga con el equipo y que la he entrenado. Y porque, por desgracia, los equipos, cuando se presentan ante un sistema como este, de una mala idea de que es una superioridad numérica, porque al final están jugando 5 contra 4 más un portero. O sea, que no están jugando en superioridad numérica. Podrás tener una ventaja posicional y numérica en ciertos espacios, sectores o espacios. Es donde confundimos a la hora de entrenarlo. Pues yo dije, pues ¿por qué no hacerlo? Y así, dos más. Pero veo, no sé si me he explicado. Eso para mí es dar conocimiento a la práctica, no sé si me explico. Y no veas, os recuerdo que Irán eliminó a Brasil jugando con portero jugador, le empató y después le superó en situaciones de penalti, pero llegó a esa idea de portero jugador y tuvo que pasar por momentos de que realmente tuvo malos resultados por querer llevar el portero jugador a ese entrenamiento dentro de la competición. De hecho, perdimos contra Colombia en un Grand Prix porque creo que era un momento de pasar por ahí. Con Rusia, es más, cuando Rusia nos sacaba el portero jugador porque iban perdiendo, nosotros sacábamos el portero jugador para no estar 10 minutos siendo un equipo sin reactivo, sin tener esa proactividad, ¿no? Aunque después modificamos alguna defensa en el portero jugador que también te daban iniciativa. No sé si me explico, que también la tienes que entrenar. Bueno, no sé si te he contestado, mejor me he ido a una idea muy No, perfecto. Bueno, por último, yo lo que te quería preguntar, algunas cuestiones que suceden en toda naturaleza humana, en los grupos humanos. Nosotros tenemos, obviamente, todo grupo de jugadores que hacen un gran esfuerzo para entrenar, que son amateur, o sea, no son remunerados. Tratamos de que sean profesionales sin remuneración, pero tampoco es un tema fácil, ¿no? ¿Cómo manejamos en un ambiente donde existe ignorancia, soberbia, existe la sabiduría, existen jugadores que de alguna manera, por más no remunerados, ya en Chile tienen cierta fama, la personalidad de los jugadores que son líderes y que a veces hasta disputan positivamente y a veces negativamente el liderazgo con el entrenador? En fin, toda esa serie de valores. Yo ahí termino y le doy lugar a la prensa. Ok, fíjate que me has hecho una pregunta que es un caldo de cultivo peligroso, ¿no? Porque yo vuelvo a decirte lo mismo, la única forma que he entendido de resolver el conflicto es enfrentándote a ellos. Y para eso, evidentemente, hay 3 herramientas que tiene directivas el entrenador, que una es la charla, como hemos visto, me refiero a hablar delante del equipo, la otra la conversación individual, y la última, que de alguna manera la utilizamos poco, pero pienso que de alguna manera es la crítica, no se me explico. Todo va a depender del nivel cultural y el nivel, digamos, de implicación que tiene cada jugador dentro de ese grupo o equipo de personas que tú llevas. Evidentemente, lo primero es orientar
cuál es el objetivo de todos. Y como he comentado, en el momento que el objetivo de todos se unifica, me refiero como equipo, y después es intentar que cada uno tenga su objetivo dentro de ese objetivo global, ¿no? Por eso la importancia, cuando se ha explicado ese escudo que para mí es clave, si yo tengo un objetivo que todos están de acuerdo y una implicación en que todos están en esa idea de que están, digamos, todos van a hacer una parte de uno mismo para llegar a ese objetivo, porque siempre hay una renuncia, porque cuando un jugador pasa por esa idea de aceptar una idea del equipo, va a ceder algo suyo. Algunos ceden más, otros ceden menos, pero primero tienen que pasar por esa idea. Lo importante es coincidir en esa idea de objetivo. Después, tu método de trabajo, de alguna manera, está muy relacionado a que ellos se vean, cada uno de ellos, integrados en ese trabajo. O sea, que cuando tú haces unas tareas, no veas que unos adelantan y eso se retrasan. O que realmente vas a diferenciarlos a cada uno de ellos. Porque si no, también tienes que exponerlo, ¿no? Porque muchas veces, cuando los entrenadores intentamos llevar tareas, no todos tienen la misma velocidad de adquisición. Para uno suele ser un reto que les encanta superarlo y para otros se encuentra como algo que no pueden y tiran la toalla, no se me explico. No solamente por el tipo de tarea, sino como tú llevas la tarea también, como le llevas al jugador a responder ante esa exigencia que le vas a dar de la tarea, porque al final después quieres que lo haga en el partido. Porque yo creo que todo el jugador tiene que saber que lo que entrena es para hacerlo en el partido, no para hacerlo entrenando. Claro. Si tú vas con la idea de que el jugador entrena por entrenar, ya has fracasado. Después, como te he comentado, y creo que es importante, necesitas, para que ese objetivo y que tengas ese método de trabajo, hemos hablado que necesitas un liderazgo. Y tienes que crear un liderazgo de aquellos que tienes que estudiar, que tienen de alguna manera ascendencia sobre los demás. Y no me digas porque esos son observables. La mayoría de la gente, cuando cualquier, digamos, dueño de algo, de una autoridad, de algo, siempre se fijan aquellos que manejan a otros. No se me explico, porque el ser humano es sociable. Y a algunos les gustan ser dirigidos y a otros les gusta dirigir. Entonces, ahí tú focalizas a aquellos que van a ser tus líderes para poder manejar al resto, sin apartarte de la individualidad de los demás, pero primero tienes que conquistar esos líderes, no se me explico. Y esos líderes los tienes que llevar a tu idea, ¿ok? Todo esto es tiempo, trabajo y mucha conversación, y mucha crítica, mucho desgaste, porque en este dominio está ese desgaste. Evidentemente, utiliza la palabra, digamos, comunicación, que es lo que hemos comentado, pero cuando ya te vas a esa idea del rol, es donde ya tienes que apoyarte en esos líderes. Aunque yo te lo había puesto antes, pero ya tienes que distribuirlo. Porque al final, el rol es lo que va a disgustar a todos esos caldos de cultivo tóxicos, de comportamientos tóxicos. El que se cree que es el mejor, porque es el capitán, el que se cree que lleva mucho tiempo jugando y es jugador experto, no se me explico. Aquel que no da la posibilidad de que porque es joven se ve manipulado por ti. Es que ahí está, digamos, el mayor trabajo del entrenador, en la distribución de roles. Y cosa que no se da en ningún curso. ¿Cómo distribuyo yo los roles? ¿Ok? Y después, evidentemente, tienes que hacer sentir a cada uno de ellos que aunque no sea el jugador más importante y es el último jugador, tiene una mejora. O sea, tú le estás dando la posibilidad de que va a tener un desarrollo de mejora personal, deportiva. O sea, que va a encontrar una expectativa de éxito y que se siente importante dentro de lo que tú le estás dando. No sé si me explico. Y todo esto requiere una charla mucho más grande, ¿no? Muy difícil, pero para mí es eso. Y yo le he dedicado más tiempo a hablar que a entrenar. No sé si me explico. Muchísimo más tiempo. Y buscando los entornos adecuados con cada uno de ellos, porque he sido un buceador, un sherpa de conocer por ese camino para llegar a la montaña de cada uno de ellos. Y muchas veces con la derrota, con el fracaso, te lo he comentado, porque tienes que pasar por él, si no realmente es difícil. Jesús, te voy a dejar con nuestro encargado de prensa que tiene algunas preguntas. Muy bien, Camilo, ¿no? El Sí, Camilo, ahí lo hola, tiene. Jesús, ¿cómo estás? Y le adelanto que después de la última pregunta va a tener una última pregunta más, porque así ha hecho con todos. Muchas gracias. Nada, Camilo, me preguntabas cómo estoy. Estoy muy bien, gracias. Al principio, fuera del micrófono,
le comenté a Luis Alberto, que estoy para Bellas Artes, ¿sabes? Pues muy bien. Claro. Muchas Dice, gracias. algo escuché por ahí. Bueno, Jesús, comencemos. La primera pregunta te la hace Diego Sandrino de FIFA, quien te dice lo siguiente. ¿Hubo algo de su paso por Irán, ya sea por las condiciones físicas, tácticas, técnicas o sociales de sus futbolistas, que le permitiera incorporar conceptos nuevos a su manera de formar y dirigir? Sí, he hecho un pequeño, digamos, comentario anteriormente con Irán, ¿no? Mi dificultad a nivel del idioma, y por otro lado he comentado cómo me tuve que adaptar a esa particularidad que para mí es un argumento muy válido para nuestro deporte, que es el 1 contra 1, ¿no? Creo que es un país tremendamente potente en algo que necesita nuestro deporte, que es la capacidad de que el jugador sea peligroso por sí mismo. Me refiero que un jugador, para ser peligroso por sí mismo, tiene que dominar 3 aspectos: el 1 contra 1, el del borde, no sé cómo lo comentáis allí. Por otro lado, esa capacidad de pase, en la idea de que cuando paso supero un oponente y mejoro a mi compañero en la posición. Y por último, esa capacidad de chut. Y yo creo que en Irán intentamos mantener, digamos, esa personalidad o ese ADN tan importante en el 1 contra 1. Quise trabajar el pase, con lo que acabo de comentar, con las situaciones de superioridad numérica y que nos llevó a esa idea de portero-jugador. Y después, con respecto al chut, llevamos un trabajo muy importante del aspecto condicional del gimnasio a esa transferencia para llevar, digamos, una eficiencia del chut por encima de 12 metros. Porque hoy en día las defensas cerradas con equipos de un talento como el de Irán se cierran, ¿no? Entonces tienes que dominar tanto en las acciones de balón parado como situaciones de progresión, de llegar a las áreas, porque cuando hablamos de las fases de juego nos olvidamos que lo importante es que llegar a zonas de finalización. Pues llegar a zonas de finalización de 12 o 15 metros ya te da 2 posibilidades. Una es un buen chut con este jugador, o la posibilidad de tener un segundo palo, ese jugador que juega entre el último defensor y el portero, que puede dar un rendimiento excepcional, ¿no? Si es capaz de orientarse como una línea de comunicación de juego, ¿no? Y para mí fue un enorme aprendizaje de estar en Irán, y me gustaría estar con ellos siempre que ellos me dieran esa oportunidad de nuevo. Perfecto. La siguiente pregunta va muy relacionada también con el futsal asiático. Te la hace Leandro Morales, de una página chilena dedicada al futsal que se llama Pasión por el Futsal. ¿Cuánto ha sido la evolución del futsal asiático desde que usted estuvo el 2012 hasta ahora? ¿Lo he podido ver? Bueno, desgraciadamente no tengo para compararlo. Lo que tienes que ver cuando compiten. Equipos, digamos, europeos. O sea, el Grand Prix, que era una manera, digamos, un escenario, un benchmarking donde podías ver la evolución, digamos, de estas selecciones donde se enfrentaba con culturas deportivas diferentes o equipos diferentes. Ya no existe el Grand Prix. Yo recuerdo en el Grand Prix aparecían equipos como Japón, Tailandia, con equipos sudamericanos, con equipos europeos, ¿no? Igualmente que el Mundial. El Mundial, la única referencia que puedo tener es cuál fue la participación de equipos asiáticos en el último Mundial, ¿no? Que realmente dieron un bajón, ¿no? Excepto Irán, que se coló en la tercera posición. El resto de los sí, en tercer lugar. El resto de los equipos no dieron, digamos, ese desarrollo, ese avance que pensábamos que podían estar, ¿no? Pero al final y al cabo, cuando tenemos un indicador, un Pareto, que es el FIFA, ¿no? Que nos indica cuál es la posición de los clubes, o en este caso selecciones, nos puede decir más o menos más acertada esa idea que yo puedo comentar ahora, ¿no? Y yo sé que el fútbol asiático tiene un gran trabajo por parte de la AFC en el sentido de formar a entrenadores y darles prestigio, porque el que puede desarrollar hoy en día el deporte son los entrenadores, siempre y cuando tenga esa población numerosa de practicantes abajo, equipos que sean referentes arriba, o sea, que sean ídolos, ¿no? Que den esa oportunidad de que vean esto una opción, ¿no? De ser un reto, una meta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que están haciendo un grandísimo trabajo desde el punto de vista de la AFC, ¿no? El problema es que
las competiciones de Asia con otros equipos para valorar su rendimiento, porque en Asia sí se ha visto que se mantiene la misma idea de jerarquía, ¿no? Está Irán con 2 equipos constantemente intentando castigar ese liderazgo que es Japón o Tailandia a veces, se acerca un poco Vietnam, después hay otras selecciones que también van por ahí, y a nivel de equipo pues tampoco hay una competición que podamos decir que podamos demostrar que a lo mejor el equipo de Vietnam ha superado, porque se da la misma intención que las selecciones. El equipo que es campeón en selecciones casi siempre es campeón a nivel de clubes, ¿ok? Pero sí puedo constatar de que se está haciendo un gran trabajo desde el punto de vista de llevar allí grandes jugadores, de hacer buenas ligas y sobre todo de formar a los entrenadores, ¿no? Claro, la capacitación es lo más importante para el desarrollo. La otra pregunta va relacionada más a nivel de clubes. También te la hace Leandro. Bueno, en Europa está la Champions League en futsal, acá en América la Copa Libertadores, América del Sur. A nivel más de todas las confederaciones, ¿crees que sería necesario hacer un mundial de clubes, tipo Copa de fútbol? Sí, porque Leandro tiene que saber que ya FIFA el año que viene, vamos a ver cómo aparece esta situación sanitaria, ¿no? Pero la Copa Intercontinental, que se ha llamado Mundial de Clubes, que se está haciendo en los países árabes, que ha cambiado, y de hecho yo jugué 4 Copas Intercontinentales, ¿no? Donde tuvimos que enfrentarnos sucesivamente con 2 equipos de Brasil, que normalmente solía ser en Malwi con el Carlos Barbosa, o cambiaba algún equipo, ¿no? Pero ese contexto se ha dado, pero lo que no se ha dado ha sido una oficialidad desde el punto de vista de FIFA, pero FIFA sí lo tiene en su agenda. Ahora, hasta que no vea que seamos un deporte de negocio, business, no creo que dé un paso más adelante de FIFA, porque siempre está discutiendo el mismo criterio, de que no somos un deporte que generamos beneficios, ¿no? Lo que habría que preguntarse es si en FIFA hay gente que sea capaz de vender nuestro deporte para que dé beneficios, ¿no? Si ponen siempre a los mismos, nunca va a cambiar esto, porque esa persona que lleva nuestro deporte se ha quedado en el mismo sitio. La otra pregunta te la hace Sebastián Bordoy, de también un medio chileno de futsal, Secta Falta. Le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo lo hace para estar en constante adaptación a todo lo relacionado al futsal? Tácticas, métodos, reglas de juego. Pues por curiosidad, soy una persona curiosa, tengo una pasión por este deporte y creo que el deporte fútbol sala me da tanto que tengo que dejar un legado. De hecho, mi mayor empeño es escribir, y cuando escribes te obliga a capacitarte, como decís vosotros, ¿no? Porque si estás realmente exponiéndote a que vas a ser leído con esa paciencia, porque no es lo mismo que ahora, porque ahora hablas, la gente se olvida y de hecho muchos habrán perdido la atención, se habrán ido, ¿no? Pero cuando dejas algo escrito te permite de alguna manera recuperar lo escrito y volver a cuestionarte lo que tú has hecho, ¿no? Entonces, esa responsabilidad de escribir me obliga a actualizarme, ¿no? Pero sobre todo tengo esa idea de que lo poco que sé, pues realmente exponerlo, sobre todo con ánimo de que sea crítica o provocar dudas, no de dar la sensación de que es el conocimiento válido. La otra pregunta te la hace Pablo Muñoz, de un medio de Rosario, Argentina, Cuna del Futsal. Bueno, usted se destaca mundialmente por su gran trayectoria y además por la popularidad de sus lecciones tácticas. ¿Por qué cree que estas capacitaciones son importantes para un mejor desarrollo de los entrenadores, sus equipos y ligas? En este caso, esta charla. Bueno, no sé si he sabido al principio exponerlo, ¿no? Y odio el pensamiento único. O sea, yo creo que el hecho y el esfuerzo que estáis haciendo desde esta plataforma o esta red, de que haya más entrenadores, que haya diferentes tipos de opinión, ¿no? Enriquece nuestro deporte. Estoy en contra de esa idea de que cualquier capacitación esté relacionada a un libro único y a un solo maestro, ¿no? O profesor. Creo que nuestro deporte tiene la riqueza y otros deportes pueden aportar a nosotros mismos para de alguna manera, en esa idea de la pregunta que me hizo en su momento Vicente de qué es información y qué es conocimiento, el hecho que tú puedas tener acceso a esa información y tú seas capaz de elegir qué te vale o no te vale, no puede estar sesgada tampoco, sino tiene que tener la posibilidad de que de alguna manera también está relacionada con la ciencia, con los avances, con lo que es el fútbol sala actual
que te lo da el nuevo jugador porque es diferente al que había antes. O sea, todo eso es una actualización constante y una mejora, ¿no?, de lo que te está dando el conocimiento. Yo creo que hasta la propia ciencia dice que cuando la ciencia se vuelve dogmática, ya no es ciencia, es pseudociencia, ¿no? Es lo que tenemos que buscar, que en alguna manera tengamos un pensamiento lateral o pensamiento creativo que nos permita enriquecernos con lo que saben los demás, porque yo sí he aprendido, he tenido varios profesores, ¿no? Entre ellos el primero, evidentemente, ha sido los vídeos, que creo que un vídeo es un libro excelente para tu conocimiento, pero que es el juego. He tenido, digamos, el reglamento que me ha hecho evolucionar, aunque últimamente está cuestionado. He tenido la oportunidad de conocer con mis compañeros de profesión y demás entrenadores que me ha permitido avanzar en ese aprendizaje. Los jugadores, ¿no? Creo que hay muchos elementos que te permiten. Y evidentemente esta plataforma creo que es un ejemplo de cómo tiene que ser la formación. Variada y enriquecedora. Jesús, y la última pregunta, para ir cerrando este ciclo de prensa, ¿cómo proyectas tú lo que viene ahora en el Mundial, que va a ser el próximo año, de Lituania 2021? Y también se ha podido ver algo del crecimiento que ha tenido la Liga de Chile acá. Bueno, curiosamente en el Mundial, el hecho de retrasarlo, sabes que todo depende. A ver, un Mundial depende sobre todo de las competiciones locales. Porque el entrenador o un seleccionador es muy difícil que con el poco tiempo o la ventana de trabajo que le ofrecen, digamos, las federaciones puedan desarrollar hábitos a esos equipos, ¿no? Al final, sería ideal que el seleccionador en este caso de un equipo nacional, tuviera el tiempo para desarrollar, digamos, un trabajo, digamos, más identificable, ¿no? Pero al final todo depende de la calidad de las competiciones locales. Si las competiciones locales o competiciones internacionales donde coge experiencia el jugador, que después va a la selección, porque para mí la agenda que existe a nivel de selecciones es pobre todavía. Yo sigo diciendo que una selección realmente necesita mucha más competición para darle una identidad a la propia selección. Al final se coge el trabajo, digamos, de los clubes, casi siempre, ¿no? Entonces, el hecho de retrasarlas, pues pierde, digamos, más trabajo. Y si encima las competiciones locales, que si te metes por internet, ahora he estado viendo esta tarde con mi hijo la de Bielorrusia, ¿no? Están jugando allí la fase final, ¿no? Que han llegado al final, al quinto partido, ¿no? Porque han empatado los dos equipos, ¿no? Mañana voy a ver la final de Irán, que es así, realmente me interesa verla, ¿no? Pues al final sigo diciendo lo mismo. La competición internacional a nivel de selecciones depende de la calidad de las competiciones de clubes, ¿ok? De ahí de que si no apostamos por los clubes o no apostamos por el deporte base, la selección se va a quedar como un hilo de barro, no sé si me explico. Y pedirle y exigirle a una selección que tenga éxito si no hay un trabajo por detrás, me parece que entramos en esa ruleta rusa de a ver si hay suerte o al azar. Así es. No sé, me siento si os he molestado con lo que he dicho, pero... No, Así es. Está perfecto. Muchas gracias, Jesús. Ahora te paso con Luis Alberto Ramírez, quien te va a dar las palabras de cierre de esta tremenda charla. Sí, impresionante, magnífica. ¿Qué quiere que le diga, Jesús? Gracias. Hemos recibido felicitaciones, la gente ha estado muy interesada, ha sido impresionante. Realmente, ¿qué quiere que le diga? Impresionante. Así que muy agradecido, muy agradecido. Creo que el tiempo que estuvimos, que casi estamos completando ya las 2 horas, fue una máquina. Bueno, se ha quedado la parte del trabajo. Yo, si Vicente quiere o queréis, puedo mandaros por PDF un parte de la presentación y a la gente que consideréis oportuno se la mandáis. Lo digo porque a mí no me importa, porque ya que está hecho, no tengo ninguna intención de ponerlo en subasta, ¿sabes? Oiga, sí. le quiero comentar que ha estado presente, estuvo presente, se tuvo que retirar ya, Martín Mijovilovich, que Martín Mijovilovich es el rector del Instituto Nacional del Fútbol. El Instituto Nacional del Fútbol es donde se hacen los entrenadores, donde estudian los entrenadores.
Y ahí ellos nos han dado la cobertura para preparar a nuestros entrenadores de fútbol sala. Ellos nos han dado la cobertura y con eso hemos estado haciendo un trabajo de formación de los jugadores de fútbol sala. Y también ha estado Rocío Yáñez, que es una persona que Rocío nos ha apoyado mucho en el instituto, es docente del instituto y nos ha apoyado muchísimo. Así que para comentarle que estuvieron presentes ellos. Agradecérselo. Además de mucha gente de Guatemala, de Ecuador, muchísima gente de otros países. Así que agradecerle mucho, Jesús, mucho. Realmente quedo corto con las palabras para ponerle los calificativos a su charla y corto con las palabras para agradecerle el tiempo que nos ha dado. Lo dejo con que es el gestor de todo esto. Gracias siempre a ti. Muchísimas gracias a Luis Alberto y gracias a la gente que ha estado pendiente. Okay. Jesús, bueno, a ver, decirte extraordinario, podríamos estar 3, 4 horas más, yo no tendría ningún problema. Sí. Y creo que vos tampoco, ¿eh? No, estoy muy cómodo, me habéis hecho sentirme cómodo, es lo bueno. Bueno, eso ya es un primer objetivo, o sea, nosotros tratamos de que el anfitrión, digamos, la persona, no el anfitrión, sino la persona que viene, se sienta cómodo para que pueda desarrollar de la mejor manera. Yo no lo conozco a tu hijo, personalmente. Tuvo palabras muy lindas para la selección chilena en la eliminatoria. Yo te cuento que nosotros sabíamos que era muy difícil, pero nos habíamos ilusionado, sinceramente nos habíamos ilusionado. Y en el medio de la tristeza por no haber conseguido un objetivo que nos habíamos ilusionado, las palabras de tu hijo que hizo 2 Twitter, la verdad que nos sentimos muy reconfortados en ese momento. Así que quisiera que le envíe un fuerte abrazo. Ya se lo mandé, le hice tu comentario y está pendiente, es un gran estudioso, más que yo. Sí, no, y me llamó la atención el conocimiento que tenía sobre los jugadores chilenos. O sea, yo, humildemente, uno cree que algunos jugadores nuestros que están recién empezando, nombró un jugador que tiene 20 años apenas. Y para mí fue una gran satisfacción y yo se lo hice saber a los jugadores que una persona portando el apellido Candela, español, periodista o lo que se haya fijado en algunos jugadores chilenos, ya para nosotros es de una cuantiosa valía. Así que te agradezco. Bueno, lo de hoy, muy, muy agradecido y ojalá que tengamos un nuevo encuentro, Jesús, y que nos ayude en esta tenacidad que sobre todo acá tiene Luis Alberto Ramírez, que es mi jefe, el apoyo que tenemos de la NFP para desarrollar un deporte que llegó tarde a Chile por muchas cuestiones, pero que creo que ha tenido un impulso y un desarrollo en el último tiempo importante porque hemos generado también una comunidad que nos está apoyando de alguna manera a sacar adelante al futsal en Chile. Mis mejores deseos para vosotros y muchísimas gracias por el tiempo que me habéis dedicado. Ha sido un placer enorme y a vuestra disposición, de verdad. Siempre, hasta siempre. Muchas gracias, Jesús, hasta siempre. Chao. A ver, a nuestros compañeros que se quedan, adiós, Jesús. Voy a decir una cosita al final para el resto. A todos los participantes que se encuentran, que quedaron presentes, comentarles que la próxima semana, el jueves 25, a las 5 de la tarde, estamos con Matías Lukwix, el entrenador jefe de la selección argentina que recientemente le ganó a Brasil en Brasil. Así que estaremos con él. Eso es nuestro próximo invitado. Señores, muchas gracias. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana.